La historia se inicia con un pequeño, consumido por la desesperación, corriendo por su vida. Huía de un enorme lobo y, al encontrarse acorralado, en un acto de puro instinto, se abalanzó contra la bestia. Sin embargo, su ataque resultó inútil. El lobo se dispuso a devorarlo, pero el muchacho, aferrándose con todas sus fuerzas a la vida, logró asestarle una puñalada mortal. Tiempo después, descubrimos que nuestro protagonista se llama Hajime. Desde su más tierna infancia, vivió en los suburbios, con el hambre como su compañera diaria, arriesgando su pellejo constantemente solo para llevarse un bocado a la boca. Así transcurrieron sus días, hasta que, finalmente, el hambre dejó de ser una amenaza. Ahora, ya convertido en un aventurero adulto, los habitantes del pequeño pueblo le están profundamente agradecidos por su inestimable ayuda. Una anciana, en particular, le hace saber que, si se queda, podría presentarle a algunas chicas casaderas. La idea le parece espléndida a Hajime. Momentos más tarde, se dirige al portero de la mazmorra para anunciarle su intención de entrar en busca de algo de carne. Tras firmar su entrada, se acerca a la puerta de la mazmorra y nota con sorpresa que ésta se encuentra entreabierta. Se pregunta la razón, ya que no había más firmas en la lista, pero la respuesta le llega de inmediato. Una niña está siendo devorada por un slime. Sin dudarlo, corre a rescatarla, mientras el slime aprovecha la oportunidad para huir. La chica, visiblemente aliviada, le da las gracias, comentando lo aterrador que era el monstruo. Se presenta como Riruri. Nuestro protagonista, por su parte, le revela su nombre completo, Shinonome Hajime. Ella se sorprende al oír un apellido, signo de un aventurero respetado. No obstante, Hajime le da un golpe en la cabeza por haberse metido en la mazmorra sin permiso y le pregunta dónde demonios están sus padres. Riruri, con un dejo de tristeza, le confiesa que la abandonaron y ahora vive sola. Hajime comprende la situación y se da cuenta de que la pequeña no es del pueblo. Ella lo confirma, revelando que se había colado oculta entre una carreta de mercancías. Hajime se lamenta. Al no ser del pueblo, el orfanato no la aceptará. Por el contrario, la echarían y terminaría en los suburbios. Él comenta que son cosas que lamentablemente pasan. Le avisa que irá por la carne y que es mejor que se quede ahí. Sin embargo, Riruri no es de quedarse quieta. Al descender al segundo piso, se topan rápidamente con un enorme jabalí. La pequeña pega un grito de terror y se orina encima. Hajime bromea diciendo que pudo ser peor y luego derrota al jabalí con una facilidad pasmosa, causando un terror aún mayor en la niña. Un rato después, al salir de la mazmorra, se dirigen a un pequeño río para que Riruri se lave, mientras él se prepara para llevar la carne al pueblo. La pequeña sigue insistiendo en que el monstruo la tomó por sorpresa porque metió la pata. Hajime piensa que la niña es bastante testaruda. En ese instante, Riruri nota que el jabalí sigue con vida. Él le explica que, si lo desangra dentro de la mazmorra, la carne perderá sabor. Prefiere hacerlo afuera. Cuando le corta la cabeza, Riruri se desmaya en el río. Al llegar al gremio, Olive felicita a Hajime por su excelente trabajo. Él le pide que revise la mercancía, pero al ver la carreta, Olive le advierte que no pueden vender personas en el gremio. Él le explica la situación. Olive entiende que el orfanato no solo no le dará comida, sino que tampoco la aceptará. Hajime, pensativo, le pide que se tome su tiempo mientras él va a resolver algo. En un cambio de escena, llega a la iglesia y se presenta como el aventurero que trabaja para el pueblo. La hermana lo reconoce de inmediato y le pregunta qué lo trae por allí. Hajime plantea una situación hipotética. Si él llevara carne y dinero a la iglesia cada mes, ¿qué posibilidad habría de que se hicieran cargo de otra pequeña de la misma edad que los demás niños? La hermana, sin rodeos, comienza a desglosarle todo lo que costaría: plato, comida, sábanas, toalla, etc., dejándole claro que la carne sola no bastaría, pues los pequeños no son crías de lobos. Le pregunta si acaso es hijo suyo, a lo que él responde que no. Tras un breve interrogatorio, él confiesa que es una niña de fuera del pueblo que conoció ese día. La hermana le responde que es hermoso que ame tanto a las personas, pero lamentablemente ellos no son Dios y tienen sus límites. Al final, Hajime se marcha sin conseguir nada. Se lamenta al comprender que, aunque quiera ayudar a alguien, la buena voluntad no es suficiente. En el mundo, todos se esfuerzan por sobrevivir y por eso no pueden tenderle una mano a todo el mundo. Repentinamente, Olive corre hacia él preguntándole si ha visto a Riruri, pues la perdió de vista al recibir un encargo urgente. Él pregunta qué clase de encargo, y Olive revela que encontraron un enorme excremento en el campo de Martin, posiblemente de una bestia mágica de la montaña. Hajime recuerda que la pequeña le había dicho que viviría por su cuenta y rápidamente se va a buscarla, pues si oscurece, no podrá encontrarla. Está enojado con la niña, pero en el fondo logra entenderla. Si se quedaba quieta, se moriría de hambre.
Al igual que él, para comer, tiene que jugarse la vida. Justo en ese momento, afortunadamente, se topa con la pequeña, quien está cara a cara con un enorme lobo, gritándole que está lista para luchar. Hajime interviene, deteniendo el zarpazo del lobo, y enojado, se encarga de disciplinarlo como es debido, destrozándolo a golpes, mientras la pequeña Riruri entra en pánico. Tras dejar al lobo inconsciente, Hajime la regaña por cometer semejante locura. Si un monstruo débil casi la mata, ¿cómo se le ocurre meterse con uno más fuerte? Pero ella, llorando, le responde que tenía hambre. Al verla llorar desconsoladamente, Hajime no puede dejarla sola. Se siente frustrado al verla en ese estado, pero se acerca y le pide que se calle. Le anuncia que, de ahora en adelante, será su compañera y le ordena seguirlo, pues le enseñará a destripar al lobo y prepararlo para repartirlo en el pueblo y demostrar que juntos ayudarán. Conmovida, ella salta a abrazarlo, aunque él le pide que lo trate con respeto. Esa noche, mientras todo el pueblo festeja comiendo carne, Olive le pregunta si es buena idea aliarse con una niña desconocida. Hajime piensa que ser demasiado bueno y permisivo es mortal. No piensa consentirla más y de ahora en adelante será más estricto con ella. Sin embargo, en ese momento, nota que Riruri se está comiendo la mejor parte del lobo. Comienza a regañarla por haberla robado, pero ella continúa disfrutando sonriente de la carne. Enojado, pide una cerveza y decide que el regaño lo dejará para después. Al día siguiente, Riruri lo despierta y él se queda impactado al ver que ahora es grande, aunque de repente vuelve a ser pequeña. Mientras comen en el restaurante, la cocinera se sorprende al ver que Riruri es una especie antigua y le pregunta qué clase de especie es. Hajime responde que es una con grandes pechos, al igual que ella. La cocinera se sonroja y Hajime sonríe al ver su reacción. Luego le avisa a Riruri que el lema de un aventurero es: si no trabajas, te mueres de hambre. Ella, muy confiada, responde que ese día trabajará de más. Más tarde, se reúnen con Olive y le reportan que Riruri es una especie antigua. Olive les agradece la información y pregunta qué características presenta. Hajime responde que tenía los pechos grandes. Olive pregunta si se refiere a que su cuerpo se volvió adulto. Hajime la mira de reojo y luego le pregunta a Riruri qué fue lo que hizo para convertirse en adulta. La chica responde que solo pensó que quería comer carne, aunque él la regaña diciéndole que ya comió demasiada. Olive les avisa que investigará, pero por el momento les pregunta qué trabajo quieren realizar, recomendándoles recolectar hierbas, que siempre son necesarias. Hajime lo rechaza porque tiene que enseñarle a la chica a luchar. En ese caso, Olive les propone conseguir materiales de los slimes, que se usan en alquimia y siempre los compran. Hajime le avisa a Riruri que deberá encargarse de eso. Ella, muy confiada, comenta que esa noche su espada estará sedienta de sangre. Un rato después, en la mazmorra, él le avisa que es momento de luchar contra ese monstruo, pero la confianza de Riruri se desvanece al comentar que es muy pronto para enfrentar a su rival. Hajime le responde que no puede considerar a un slime su rival, pues es demasiado débil, y que, si no derrota a ese monstruo, jamás se convertirá en aventurera. Al escucharlo, en un instante, ella arremete contra el slime y termina en la misma situación de antes. Hajime la saca y le dice que fue muy imprudente. Ella lo reconoce, aunque con la misma tontería vuelve a atacar temerariamente. Así pasan casi todo el día. Hajime tan solo observa y piensa que, aunque la chica no escucha, al menos se esfuerza. Reconoce que es muy fuerte porque, a pesar de que sus padres la abandonaron, sonríe y come sin parar. Tal vez sí esté hecha para ser aventurera. Ella vuelve a meter la pata, por lo que Hajime la rescata de nuevo y le avisa que es momento de ir a comer. Al encontrar una buena vista, le da la mitad del pan. Sin embargo, Riruri le responde que no necesita comer y que es mejor que se lo coma todo él, pues ella no trabajó lo suficiente. Él entiende que lo hizo tan mal en la mazmorra que se avergüenza de comer. En el desayuno comió demasiado porque pensaba que lo haría mejor, pero resultó ser más inútil de lo que esperaba. Quizás la pequeña piense que va a abandonarla, por lo que está haciendo todo lo posible para que no suceda. Se pregunta qué debería hacer en un momento así, cuando él lo único que piensa es en comer, dormir y luchar. Le pide que coma de una vez, pero Riruri continúa negándose. Se pregunta si debería meterle el pan por la fuerza, pero él no tiene ese derecho, no es su padre. Tras pensarlo un poco, le comenta que el lema de un aventurero es: si no trabajas, no comes. Le pregunta si no va a comer, y ella responde que no. En ese caso le pide que regresen a la mazmorra. Riruri le pregunta si acaso él no comerá. Él responde que el lema de un compañero es que no se llenará la tripa dejando de lado a un amigo, por lo que le pide que acabe con ese slime para que puedan comer. Al escucharlo, ella se conmueve. De vuelta en la mazmorra, él le pide que primero observe atentamente. Ella observa que el slime tiene ojos en su interior. Hajime le pregunta entonces dónde tiene que atacar, y la chica responde que en las piernas. Él le dice que no, que debe atacarlo en sus ojos. Ella pregunta cómo, si cada vez que intenta atacarlo,
El slime se la come. Hajime le explica que los slimes sacan sus ojos al escuchar un ruido, por lo que lanza una piedra. Cuando el monstruo saca sus ojos, Riruri aprovecha para atacarlo, celebrando que por fin pudo derrotarlo. Finalmente, salen de la mazmorra y se sientan a comer. Ella está muy emocionada, comentando que también sabe defenderse, aunque él le avisa que tampoco exagere. Mientras avanzan, ella sujeta su mano y le menciona que el pan de Natalie es delicioso. De esa manera, continúan caminando, mientras él espera que la pequeña pueda confiar más en él. Más tarde, al llegar al gremio, Olive se disculpa porque no pudo seguir investigando la raza antigua, ya que la alcaldesa la llamó. Él le responde que no debe preocuparse, aunque en ese momento Olive nota que ahora se llevan mucho mejor. Hajime recuerda que le estaban sujetando la mano e intenta quitársela, pero Riruri no lo suelta. Un rato después, mientras duermen nuevamente en la posada, Olive descubre que Riruri es una súcubo y que por las noches crece repentinamente para poder engendrar. Mientras tanto, en la penumbra de la habitación de Hajime, Riruri se transforma una vez más en su forma de súcubo. Tras observarlo por un momento, decide que el joven aventurero desprende un aroma agradable y, dejándose llevar por el cansancio, se queda profundamente dormida a su lado. Al despuntar el alba, Hajime se despierta sintiendo que su cabeza va a estallar por un dolor de cabeza terrible. Después de desayunar para intentar recuperar fuerzas, decide visitar el gremio de aventureros. Allí, al encontrarse con Olive, se queja amargamente de haber tenido una noche terrible, describiendo pesadillas en las que un perro enorme lo abofeteaba sin descanso. Es en ese momento cuando Olive le suelta una noticia impactante. Riruri no es una niña humana común, sino una súcubo. Tanto Riruri como Hajime se quedan de piedra ante la revelación. Olive procede a explicar el contexto racial de su mundo, mencionando que actualmente está habitado por humanos, hombres bestias, elfos y enanos. Sin embargo, añade que existen individuos que nacen como vampiros, hombres lobo, medusas y sirenas, razas extrañas que pertenecen a un pasado legendario y lejano. Olive concluye que Riruri probablemente pertenezca a una de estas especies antiguas, aunque no se atreve a dar una confirmación definitiva. Hajime, comprendiendo la importancia de saber la verdad, decide que lo mejor es consultar con otra súcubo que tenga más experiencia. Unos días después, Hajime lleva a Riruri a conocer a una súcubo llamada Verónica. Al llegar al lugar, la escena es tensa. Un orco con intenciones pervertidas observa a Verónica con una codicia evidente, ofreciéndole dinero a cambio de su tiempo. Verónica lo rechaza con una frialdad cortante, señalando que unas miserables monedas de bronce no valen ni unos minutos de su atención. El orco, enfurecido por el desprecio y por ser reprendido por causar desorden siendo un extranjero, intenta golpear a la mujer. Sin embargo, Verónica bloquea el puñetazo con una facilidad pasmosa y estampa la cabeza del orco contra una mesa, recriminándole por arruinar su negocio y hacerle perder el tiempo. Tras una paliza correctiva, el orco huye despavorido. Finalmente, Verónica se gira hacia Hajime y los invita a charlar. Sentados a la mesa, Verónica pide examinar la mano de Riruri. En cuanto la sujeta, el cuerpo de la pequeña reacciona y se transforma en su versión adulta, confirmando sin lugar a dudas su identidad como súcubo. Riruri queda impresionada por la fuerza y el temple de Verónica, preguntándose si algún día podrá ser así de poderosa. Verónica le explica con una sonrisa que tal fuerza solo se consigue tras años de un entrenamiento agotador, un esfuerzo que ella realizó con el único fin de hacer sufrir a los hombres. A pesar de notar la naturaleza sádica de la súcubo mayor, Hajime le agradece la ayuda. Hajime, fiel a su orgullo, insiste en pagarle por su tiempo, pero Verónica intenta minimizarlo diciendo que solo lo hizo por curiosidad. Tras un trago de alcohol, Hajime decide ser brutalmente honesto y confiesa que no quiere deberle nada a alguien con una personalidad tan desagradable como la de ella. Verónica se muestra sorprendida por la franqueza del chico, pero él insiste en pagar en efectivo. Ella reitera que actúa por buena voluntad, pero Hajime se niega a aceptar favores gratuitos, ofreciéndose en cambio a pagar la comida y pedir más bebidas. Riruri muestra interés por probar el alcohol, pero Hajime la hace callar de inmediato, provocando la diversión de Verónica ante la dinámica de ambos. A la mañana siguiente, mientras Hajime aún duerme, Verónica llama a la puerta. Riruri abre y se encuentra con la súcubo mayor, quien la inspecciona minuciosamente y afirma que la niña tiene un potencial enorme. Cuando Hajime se despierta, Verónica va directo al grano y le pide que le entregue a Riruri para su negocio, mencionando que ha perdido empleadas recientemente. Hajime se siente incómodo y nota que Riruri está acorralada. Aunque intenta defender que se quedará con ella, Verónica utiliza un truco psicológico astuto, fingiendo sentirse mal por interferir en su relación. Hajime, cayendo en la trampa para proteger su
luego de hombre rudo, empieza a actuar como si Riruri no le importara en absoluto. Las palabras de indiferencia de Hajime hieren profundamente a Riruri. Verónica presiona aún más, preguntando si Hajime la extrañará en sus aventuras, a lo que él grita que su trabajo sería mucho más fácil sin ella. Este es el punto de quiebre para la pequeña, quien se desploma por el dolor emocional. Hajime intenta consolarla al darse cuenta del daño hecho, pero Verónica se burla de él recordándole sus propias palabras sobre tener una personalidad desagradable. Poco después, el grupo se adentra en una mazmorra para extraer minerales. Hajime intenta animar a Riruri, pero ella se siente una carga inútil. Verónica se la lleva aparte para seguir molestando a Hajime, mientras su acompañante comenta lo fácil que es provocar al protagonista. Ya dentro, Hajime se debate entre dejar ir a Riruri para que tenga un futuro mejor o mantenerla a su lado. Distraído por estos pensamientos, pisa accidentalmente una losa con una trampa de reubicación. Verónica, al darse cuenta, toma la mano de Riruri y ambas desaparecen hacia otra parte de la mazmorra. Hajime intenta seguirlas desesperadamente, pero la trampa no vuelve a activarse. Hajime se queda con el acompañante de Verónica, un tipo llamado Pig, y deciden avanzar hacia el piso final, que es el único que aún tiene monstruos. Mientras tanto, en otra sección de la mazmorra, Riruri intenta guiar a Verónica con valentía. Verónica, incapaz de contener su malicia, asusta a la pequeña fingiendo ver monstruos inexistentes. A pesar de las bromas pesadas, Riruri se mantiene firme, afirmando que un aventurero no puede permitirse tener miedo, pues el terror paraliza el cuerpo. De repente, aparece un monstruo real y Riruri se congela. Verónica lo derrota de un solo golpe y se burla de la reacción de la niña. Riruri, herida en su orgullo, sale corriendo gritando que no tiene miedo, lo que la lleva directo hacia un cíclope gigante. Verónica y Riruri huyen del cíclope hasta quedar atrapadas en un callejón sin salida donde solo hay un cofre vacío. Riruri sugiere heroicamente distraer al monstruo mientras Verónica se esconde, pero la súcubo mayor le da un golpe en la frente y le dice que se escondan ambas. Dentro del cofre, Verónica le pregunta por qué insiste en ser aventurera si claramente no tiene talento para ello. Riruri responde que es demasiado joven para saber para qué sirve realmente. Mientras tanto, el cíclope encuentra la espada de Riruri afuera. Verónica le sugiere a la niña que podría ganar dinero fácil trabajando en su negocio de súcubos. Y Riruri, creyendo que Hajime está cansado de ella, entra en una crisis existencial. En ese momento crítico, Hajime llega al lugar, derrota al cíclope, estampándolo contra el suelo y encuentra la espada de Riruri. Por un instante teme que la pequeña haya sido devorada, pero al abrir el cofre, se encuentra con ambas a salvo. Verónica se burla de su tardanza, mientras Riruri rompe a llorar de alegría, aunque intenta disimular diciendo que será una aventurera valiente. Tras recolectar el mineral y salir de la mazmorra, el grupo regresa a la ciudad. Esa noche, durante la cena en la taberna, Hajime nota la tristeza de Riruri. Ella confiesa su miedo a ser un estorbo, pero él le dice que deje de decir tonterías, afirmando que su talento es simplemente ser ruidosa y sonreír todo el tiempo, y que eso es más que suficiente para él. Riruri llora de alivio al saber que no necesita cambiar. Verónica, al observar la escena, admite su derrota. Se sorprende de que Riruri sea tan alegre en lugar de seductora, y le dice a Hajime que ha pasado su prueba. Ante la confusión de él, Verónica le aclara que si hubiera intentado aprovecharse de la naturaleza de súcubo de la niña, ella misma le habría cortado su aparato reproductor, dejando a Hajime completamente aterrorizado por la advertencia final. Unos días después, Hajime decide llevar a Riruri de compras por los puestos callejeros de la ciudad. Mientras caminan, él le explica que el ambiente está muy animado debido a que los comerciantes han acumulado una gran cantidad de mercancía para aprovechar la nueva temporada de aventureros que recién comienza. Sin embargo, Riruri no parece prestar mucha atención a las explicaciones logísticas, ya que su interés se desvía de inmediato hacia un puesto de comida. Hajime tiene que recordarle con firmeza que el objetivo de la salida es comprar ropa nueva. Ante esto, Riruri le recrimina que, después de todo, fue él quien destruyó su vestimenta anterior al quemarla con una piedra mágica. Hajime intenta defenderse argumentando que su única intención era secar las prendas que estaban mojadas, pero Riruri opta por ignorar la aclaración y sigue avanzando hasta detenerse frente a un comercio muy peculiar. En este lugar, un hombre con aspecto sospechoso está ofreciendo un huevo no identificado. El comerciante, detectando la ingenuidad de la niña,
Intenta estafarla, asegurando que del huevo nacerá una bestia extremadamente rara y valiosa. Cuando Hajime se acerca para intervenir, el estafador cambia su discurso y sugiere de forma vaga que el objeto podría estar bendecido por espíritus antiguos. Hajime detecta el engaño de inmediato e intenta alejarse del puesto para no perder el tiempo, pero Riruri queda completamente fascinada por las promesas del hombre. Ella comienza a rogarle a su compañero con tanta insistencia que, finalmente, Hajime cede y compra el huevo, lo que provoca una inmensa alegría en la niña. Durante el trayecto hacia la tienda de ropa, Riruri le agradece efusivamente por haber cumplido su capricho. Sin embargo, Hajime decide jugarle una broma y actúa como si tuviera la intención de comerse el huevo, lo que desata el pánico en Riruri, quien se apresura a proteger su futura mascota. En medio de ese ajetreo, una niña enana choca accidentalmente con Hajime. A poca distancia, la abuela de la pequeña la llama, por lo que la niña se disculpa rápidamente y desaparece entre la multitud. Más tarde, tras finalizar las compras, ambos visitan una taberna. Verónica, al ver a la niña, se sorprende de que alguien como Hajime haya sido capaz de elegir un vestido tan bonito, a lo que él aclara que la elección fue en realidad de Natalie. En ese momento, Hajime le informa a Riruri que deben prepararse para explorar una mazmorra que ha sido descubierta recientemente. Mientras discuten los detalles, Riruri nota que Hajime tiene un huevo frito en su plato y entra en un estado de terror absoluto. Asumiendo que él ha cocinado a su mascota, rompe a llorar desconsoladamente. Hajime tiene que mostrarle el huevo que compraron en el mercado para demostrarle que está intacto y prometerle que no se lo comerá. Una vez calmada, Riruri vuelve a interesarse por la expedición, pero Hajime le indica que primero deben ponerse su equipo de aventuras adecuado. Mientras ella se cambia, Hajime reflexiona sobre las posibilidades de encontrar tesoros reales. Concluye que, dado que Riruri todavía tiene serias dificultades para derrotar incluso a los slimes más básicos, pasará mucho tiempo antes de que puedan obtener recompensas de alto valor. Efectivamente, al entrar en la nueva mazmorra, Riruri es rápidamente dominada y aplastada por los slimes. Durante la exploración, vuelven a encontrarse con Anyango, la niña enana del mercado, que avanza con sigilo por el mismo piso. Hajime se pregunta qué hace una niña tan pequeña sola en un lugar tan peligroso, y, antes de que pueda intervenir, un slime devora a Anyango de la misma forma que lo hizo con Riruri. Hajime rescata a ambas y decide llevar a Anyango de vuelta con su abuela. Al entregarla, intenta mantener su fachada de tipo duro y rudo, pero la anciana no se deja intimidar por su actitud y le agradece profundamente. La abuela intenta convencer a su nieta de que se quede en casa y abandone la idea de ser aventurera, pero Anyango se niega rotundamente y sale corriendo de la casa. Tras su partida, la abuela comparte con ellos la triste historia de la familia. Los padres de Anyango fueron devorados por monstruos hace mucho tiempo, dejándola sola bajo su cuidado. Al oír esto, Riruri sale a buscar a la niña para consolarla. Mientras tanto, la anciana, preocupada por el futuro de su nieta rebelde, llega a la conclusión de que necesita a un adulto paciente que pueda hacerse cargo de su formación. Al ver a Hajime parado a su lado, le pide formalmente que adopte a Anyango y la integre a su grupo, tal como hizo con Riruri. Aunque él se niega inicialmente, la oferta de una buena recompensa económica termina por convencerlo. Afuera, Riruri localiza a Anyango, quien observa con admiración a dos herreros enanos trabajando el metal con la ayuda de un espíritu de fuego. Anyango explica que su mayor sueño es convertirse en herrera profesional y que siente una gran urgencia por aprender el oficio porque su abuela está enferma y morirá pronto. Quiere demostrarle sus habilidades para que pueda partir en paz. Riruri se siente identificada con el sentimiento de protección y cuidado hacia un tutor, por lo que le promete que hablará con Hajime para que la ayude. Poco después, Riruri regresa con Hajime y le pide que Anyango se una al grupo. Para su sorpresa, él acepta y le explica que ya ha llegado a un acuerdo con la abuela. Ambas niñas celebran con entusiasmo el inicio de su amistad y su nueva alianza de combate. El grupo regresa a la mazmorra para que las niñas practiquen. Hajime le enseña a Anyango una técnica para distraer a los slimes usando piedras, lo que le permite a la pequeña enana acercarse por detrás y eliminar a una de las criaturas. El éxito de la primera captura hace que ambas celebren con alegría bajo la mirada satisfecha de Hajime, quien considera positivo que Riruri tenga una amiga de su edad. Sin embargo, el ambiente se tensa cuando Anyango comienza a elogiar la confiabilidad de Hajime y le pregunta a Riruri si ella también aprendió todo de él. Riruri se siente extrañamente celosa y posesiva al escuchar a otra chica alabar a su compañero, lo que confunde a Anyango.
Para romper la tensión, Riruri propone seguir cazando, pero de repente un grupo de aventureros aparece huyendo de una manada de jabalíes furiosos. En la confusión de la huida, Anyango tropieza y queda a merced de las bestias. Justo cuando cree que va a morir, Hajime aparece en el último segundo y la rescata en sus brazos. Riruri observa la escena con una mirada cargada de resentimiento y celos, lo que incomoda a Anyango. Cuando Riruri se acerca a revisarla mientras la fulmina con la mirada de cerca. Esa noche, Riruri tiene un sueño vívido sobre sus aventuras. En su fantasía, Hajime está en peligro, huyendo de un monstruo aterrador, pero ella aparece con una confianza heroica y desata un poderoso hechizo de fuego desde su daga que vaporiza al enemigo instantáneamente. En el sueño, tanto Hajime como Anyango le agradecen con humildad por haberles salvado la vida. Riruri despierta con una gran sonrisa maliciosa, convencida de que su sueño es una señal de su potencial oculto. Durante el desayuno, le cuenta a Hajime con orgullo que acaba de salvarlo en su mente, pero él le recuerda con indiferencia que solo fue un sueño. A pesar de la advertencia de que la magia no se aprende de la noche a la mañana, Riruri insiste con terquedad en que quiere ser maga para ser más útil. Natalie interviene y sugiere que lo mejor es investigar primero si Riruri tiene algún talento mágico natural. Hajime decide que enseñarle magia podría ser beneficioso, así que tras el almuerzo la lleva a la iglesia de la ciudad. En el camino, Hajime aprovecha para explicarle los fundamentos de la magia. Le recuerda el incidente de la ropa quemada para ilustrar cómo se puede canalizar el poder de los espíritus a través de piedras mágicas. Explica que existen 4 elementos principales: fuego, agua, tierra y viento, y que los espíritus son entidades naturales invisibles que otorgan su poder a los humanos. Riruri se emociona imaginando que podrá usar el fuego para causar grandes explosiones. Al llegar a la iglesia, son recibidos por una sacerdotisa del culto del sol. Aunque hay una pequeña fricción debido a la falta de fe de Hajime, la sacerdotisa acepta guiarlos hacia un lugar sagrado. Llegan a un recinto con 4 pilares que representan los elementos. Usando una llave especial, la mujer activa un mecanismo que abre una puerta hacia una dimensión diferente. Hajime le explica a Riruri que ese bosque mágico es el lugar donde descubrirá su afinidad elemental. Aunque la niña siente miedo de entrar sola, Hajime le asegura que estará vigilando para rescatarla si algo sale mal. Con ese voto de confianza, Riruri se adentra en el bosque mientras, a sus espaldas, la sacerdotisa le cobra a Hajime una tarifa de 5 monedas de plata por el acceso. Dentro del bosque, Riruri se maravilla con el paisaje, pero avanza con extrema cautela. Tras un encuentro tenso con un monstruo híbrido de rata y serpiente que la deja paralizada por unos instantes, logra huir hacia una zona que parece más segura. A pesar de la tentación de llamar a Hajime, se obliga a sí misma a actuar como una verdadera aventurera y enfrenta sus miedos. Finalmente, encuentra un árbol hueco que funciona como un portal y la transporta directamente a una playa mágica. Mientras disfruta del mar, una tortuga gigante emerge de las profundidades. Riruri, asumiendo que es un enemigo, saca su pequeña espada e intenta intimidar a la enorme criatura, aunque termina tropezando torpemente en la arena. En un último acto de desesperación, al ver que la tortuga se acerca, comienza a balbucear en un idioma desconocido. Para su sorpresa, el espíritu no la ataca, sino que le sonríe con benevolencia. En ese momento, Riruri siente una extraña sensación en su mano y descubre un símbolo brillante grabado en su piel. El espíritu desaparece y deja tras de sí una puerta de retorno. Al salir del reino mágico, Hajime y la sacerdotisa esperan los resultados. Riruri les relata su encuentro con la tortuga, lo que permite a la sacerdotisa identificar que ha canalizado con éxito al espíritu del agua. Hajime guarda silencio, sintiendo una punzada de envidia, ya que él nunca pudo lograr tal hazaña. La sacerdotisa inspecciona la marca y revela que es un emblema de agua de 2 escamas, una bendición excepcionalmente poderosa que le permitirá usar magia incluso sin dominar el lenguaje de los espíritus. Riruri, henchida de orgullo, exige ir de inmediato a la mazmorra para probar su nuevo poder frente a Anyango. Al localizar a un slime, Riruri concentra toda su energía mágica para lanzar lo que ella imagina será un ataque devastador. Sin embargo, la realidad es decepcionante. De su mano solo brota una pequeña y débil ducha de agua que apenas moja a la criatura. El slime, sin inmutarse, termina por absorber a la niña nuevamente, obligando a Hajime a intervenir para rescatarla del vientre de la criatura gelatinosa. Desanimada y mojada, Riruri comprende finalmente que el camino para convertirse en una maga poderosa será mucho más difícil y menos glamuroso de lo que sus sueños le habían prometido.
Al poco tiempo, el arduo esfuerzo que realizan las pequeñas Riruri y Anyango rinde sus primeros frutos. Ambas son felicitadas por Olive al notar que han subido de nivel, una noticia que las llena de satisfacción. La elfa les explica que, si logran completar un encargo específico para subir de rango, podrán convertirse oficialmente en aventureras de bronce. Ante la confusión de las niñas, Hajime interviene para aclararles que se trata del primer escalafón importante en la jerarquía de aventureros. Olive sugiere que acepten una misión ideal para sus capacidades actuales: investigar una mazmorra que ha sido marcada para su demolición. Al completarla, lograrán el ascenso deseado, matando así 2 pájaros de un tiro. Además, les informa que una destructora de mazmorras profesional ya está en camino y que podrán partir a la mañana siguiente. La mención de una destructora de mazmorras asusta a las niñas, quienes imaginan a un monstruo horrible de un solo ojo capaz de reducirlas a polvo. Hajime las tranquiliza explicándoles que se trata de un miembro de una especie antigua que trabaja para el gremio de demolición de mazmorras. Esta revelación alegra a Riruri, mientras que Anyango se sorprende al descubrir que su propia amiga pertenece a una especie antigua. Al ver el interés de su compañera, Riruri comienza a actuar de forma pretenciosa, asegurando que el poder oculto en su interior está a punto de desatarse. Hajime observa la escena con nostalgia, recordando que, en su infancia, él también padeció de la enfermedad del aventurero ingenuo, creyéndose poseedor de poderes latentes. La actitud de ambos causa gracia en Olive, quien observa cómo interactúan de manera peculiar. Mientras los preparativos avanzan, una misteriosa figura viaja en carruaje hacia el lugar, aunque su identidad no es revelada de inmediato. Al llegar a la mazmorra designada, el grupo se encuentra con un paraje inusualmente tranquilo que no parece peligroso. No obstante, Hajime les advierte que no deben bajar la guardia. Riruri y Anyango, motivadas por la posibilidad de alcanzar el rango de bronce, se lanzan con entusiasmo a explorar. Pronto se topan con un mini jefe, un soldado que bloquea sus ataques con un escudo. Anyango lidera la carga, pero el enemigo se defiende con eficacia. Riruri intenta apoyarla, pero es derrotada fácilmente, lo que despierta su ira. En un intento de contraataque, lanza un pequeño chorro de agua que resulta inútil frente al oponente. Sin embargo, durante la persecución, el soldado tropieza y cae accidentalmente. Las niñas aprovechan la oportunidad para propinarle una paliza, logrando así completar su primera mazmorra. Hajime las felicita sinceramente, provocando que ambas salgan del lugar con una confianza desmedida, creyéndose capaces incluso de derrotar dragones. Al salir victoriosas, se encuentran con Olive recibiendo a la persona del carruaje, lo que deja a las niñas en estado de shock. Hajime se acerca rápidamente a saludar a la recién llegada. Junto a la mujer se encuentra una serpiente enorme llamada Go, la cual es descrita como un ser inteligente y bondadoso. Aunque las niñas, desconfiadas, se esconden tras Hajime, Olive presenta formalmente a Sekijime, la verdadera destructora de mazmorras. Las niñas quedan perplejas ante su apariencia, pero al día siguiente ya viajan contentas con ella. Riruri se sitúa al frente, montada sobre la serpiente, hasta que Hajime le advierte que tenga cuidado, ya que Go es el medio por el cual Sekijime puede ver. Sekijime revela que es una medusa, una especie antigua cuyos ojos convierten en piedra todo lo que mira. Durante el viaje, Riruri divisa una ballena migratoria en el cielo y pregunta si su carne es sabrosa. Sekijime se queda absorta. En su percepción habitual, nada tiene una forma definida, pero confirma haber probado la ballena antes y asegura que es deliciosa, a pesar de no conocer su color o figura. Al llegar al objetivo, Hajime ayuda a Sekijime a posicionarse para evitar que mire hacia atrás accidentalmente. Al abrir los ojos frente a la mazmorra, el poder de Sekijime resulta devastador. Absolutamente todo lo que está ante ella se transforma en piedra al instante. Hajime se sorprende ante la magnitud de un poder que sobrepasa cualquier descripción simple, pues la zona entera queda destrozada y la mazmorra comienza a derrumbarse hasta quedar reducida a nada. Esa noche, mientras acampan cerca de los escombros, Riruri experimenta su transformación nocturna a un cuerpo más adulto, pero mantiene su curiosidad infantil. Observa a Sekijime contemplando el firmamento, y Hajime le explica que el cielo es lo único que la medusa puede mirar sin destruir. Esto despierta compasión en Riruri, quien teme que su nueva amiga se sienta sola. Hajime reflexiona sobre las especies antiguas y su trabajo con el gremio. Aunque antes pensaba que tenían una vida fácil al tener el sustento asegurado, comprende ahora que su realidad es solitaria y compleja. Antes de dormir, se percibe la activación de un pequeño sello en el hombro de Riruri. Hajime se despierta poco después debido a los gritos de una Riruri asustada. Al abrir los ojos, nota con extrañeza que su propio cuerpo se ha encogido, pero su atención se desvía hacia Sekijime, quien corre de un lado a otro, rebosante de alegría.
En este extraño estado, Sekijime puede ver todo sin petrificarlo. Las montañas, los pájaros y los colores vibrantes del mundo se presentan ante ella por primera vez. Aunque Hajime sospecha que algo no cuadra, ya que la medusa tiene los ojos abiertos y no ocurre nada, Riruri simplemente se alegra por la felicidad de su amiga. Al toparse con un slime, Sekijime se maravilla al verlo en su estado gelatinoso, pues solo lo conocía como estatua de piedra. Su curiosidad hace que ambas terminen siendo engullidas por la criatura, aunque esto no disminuye su entusiasmo. Sekijime le agradece a Hajime, a quien llama niño desconocido, por permitirle experimentar la diversión del mundo. Las chicas continúan explorando con sonrisas constantes. Sekijime queda enamorada al contemplar el mar por primera vez, y Riruri le menciona haber conocido allí a una tortuga gigante. En ese momento, la ballena migratoria que vieron por la mañana cruza el cielo nuevamente. Al verla con sus propios ojos, Sekijime cae al suelo conmovida y comienza a llorar ante la belleza de la escena. Hajime analiza la situación. Riruri conoce este lugar, lo que sugiere que no es un simple sueño. Nota entonces la marca en el hombro de la niña, un sello que aparece al aprender una habilidad especial, similar al que posee Verónica en el pecho. Hajime ata cabos. Un sueño compartido, una habilidad nueva y una especie antigua lo llevan a concluir que se trata de la intervención de un súcubo, también conocidos como demonios del sueño. Olive había mencionado que algunos súcubos pueden manipular las visiones oníricas. Sekijime comprende que es Riruri quien le está regalando esta experiencia visual y conmovida le agradece llamándola una aventurera maravillosa. Riruri, halagada por ver el impacto de su poder, le resta importancia al gesto. Súbitamente, Hajime recupera su forma adulta. Sekijime al verlo experimenta un flechazo inmediato ante su atractivo físico y, sin rodeos, le pide que sea su novio. Para Hajime, el amor es un concepto ajeno que solo conoce por rumores, pero la situación se complica al día siguiente. Sekijime lo despide con un cariño excesivo, preguntándole cuándo regresará y actuando como si ya existiera una relación formal, algo que irrita profundamente a Riruri. Hajime promete volver por la noche y se encamina a la mazmorra con Nanyango. Esta última nota que su amiga Riruri emite un aura aterradora y le pide explicaciones a Hajime, intentando actuar con una madurez que a él le causa gracia. Riruri también le grita, exigiéndole saber qué piensa hacer con Sekijime. Tras la jornada en la mazmorra, visitan a Olive, entregando varios slimes. Hajime le confiesa a la elfa que Sekijime se le ha declarado, lo que asusta a Olive. Hajime admite haber pasado el día pensando en ello. Olive nota el descontento en el rostro de Riruri y le da un consejo vital a Hajime. No debe hacer enojar a una medusa bajo ninguna circunstancia, pues el riesgo de acabar convertido en piedra es real. Hajime concluye que el amor es efectivamente un asunto peligroso. Durante la comida, Sekijime se muestra extremadamente atenta con él, dándole de comer y tratándolo con dulzura, lo que provoca los celos de Riruri. La niña intenta servirle bebida para competir, pero termina derramándola en su torpeza, justificando que leyó sobre ese gesto en un poema. Hajime le pregunta a Sekijime si se divierte, y ella responde que disfruta mucho de su compañía y de su voz. Revela que ha estado hablando con Natalie sobre la personalidad habitual de Hajime, mientras Verónica los observa con evidente desagrado. Sekijime admite que, al ser su primer amor, se siente muy ilusionada. Verónica interviene y se lleva a Hajime a solas para interrogarlo sobre la declaración de Sekijime. Al saber que Hajime no sabe qué hacer, Verónica le exige que la rechace de inmediato. Su razonamiento es egoísta y peculiar. Como amigos de la infancia, ella se siente ofendida de que Hajime no se haya enamorado de ella primero. Verónica argumenta que, siendo una súcubo hermosa que atrae a todos los hombres, su orgullo está herido porque Hajime no le dio la oportunidad de rechazarlo a él antes de considerar a otra mujer. Hajime le grita que está loca, pero en ese momento aparece Riruri gritando también. Ella le asegura que se convertirá en una aventurera de primera clase, fuerte y hermosa, pero rompe a llorar antes de terminar su discurso. Hajime comprende finalmente que el miedo de Riruri es sentirse abandonada por él ante la llegada de una pareja. Decidido a aclarar las cosas para poder seguir con sus aventuras en paz, Hajime busca a Sekijime en una noche estrellada. La lleva a un lugar apartado y cómodo para hablar. Sekijime, influenciada por los poemas que conoce, cree que se trata de una cita romántica, pero Hajime aclara de inmediato que no es así. La noticia lastima profundamente a la mujer, quien pregunta si ha sido inoportuna. Hajime le explica que no puede salir con ella porque no comprende los asuntos del corazón y le pide disculpas. Se produce un silencio incómodo seguido por el llanto de Sekijime y de su serpiente Go, dolida por el rechazo a su amiga. Las emociones de la medusa comienzan a descontrolarse, lo que supone un peligro inminente debido a su poder inesperado.
inestable. En un intento desesperado por tranquilizarla y evitar una catástrofe, Hajime termina cediendo y le dice que pueden salir juntos. Sekijime se calma al instante, pero el pensamiento interno de Hajime arruina el momento. Reflexiona que ahora podrá tener contacto físico íntimo de forma gratuita sin pagar por aventuras adultas. Sekijime, al percibir la bajeza de sus intenciones, se siente asqueada de inmediato. Se aleja rápidamente de él, dejándolo solo y visiblemente decepcionada. Incluso la serpiente muestra su enojo. Hajime termina siendo rechazado indirectamente por su propia actitud, lo que causa una gran gracia en Verónica cuando se entera. Riruri intenta consolarlo, asegurándole que ella cuidará de él toda la vida, mientras Hajime reafirma su creencia de que el amor es un asunto demasiado complicado para él. Unos días después, Riruri está recostada en su cama, sosteniendo el huevo, de la suerte que adquirió recientemente. A pesar de las dudas razonables, ella mantiene la esperanza de que el comerciante sospechoso no la estafó y fantasea con que el huevo eclosionará para convertirse en un majestuoso y poderoso dragón que será su mascota. Mientras ella se sumerge en sus fantasías sobre este compañero imaginario, Hajime observa la situación desde una perspectiva mucho más pragmática. Piensa que criar a una criatura de tales dimensiones resultaría una molestia excesiva. Con su frialdad habitual, sugiere que lo mejor sería comerse el huevo para evitar problemas futuros. Esa noche, Riruri se duerme soñando una vez más con dragones majestuosos. A la mañana siguiente, el momento de la verdad llega cuando el huevo comienza a agrietarse frente a sus ojos. El proceso de eclosión revela a un monstruo recién nacido, pero no es el dragón que Riruri esperaba, sino un pequeño y extraño pájaro. Aún así, ella lo toma entre sus manos con cariño y le pregunta a Hajime sobre su especie. Más tarde, decidida a presumir a su nueva mascota, lo lleva a la taberna. Allí, Natalie y Verónica quedan encantadas con la apariencia del pajarito, y Riruri, con un orgullo algo forzado, anuncia que el nombre del ave es dragón. Desafortunadamente para su ilusión, Hajime interviene para revelar la realidad. El animal es simplemente un gorripájaro, una criatura común que habita en las zonas montañosas. Al conocer la verdad, Riruri se quita al ave de la cabeza y la observa con atención durante un momento, sopesando las palabras de su compañero, pero finalmente decide que el animal es demasiado lindo como para deshacerse de él. Hajime asiente y menciona de forma casual que él mismo tuvo una mascota en el pasado. Esta revelación sorprende a las mujeres presentes, quienes no imaginaban un lado sensible en un hombre de carácter tan duro. Hajime explica que durante su tiempo viviendo en la calle, cuidaba de un perro callejero y jugaba con él siempre que podía. Sin embargo, la historia toma un giro oscuro cuando relata que una tormenta intensa azotó la ciudad durante más de 3 días, impidiéndole salir a cazar para alimentarse. Al borde de la inanición y luchando por sobrevivir, miró a su leal amigo a su lado y tuvo la idea de utilizarlo como el ingrediente principal de un platillo nutritivo. Tras escuchar el final de la anécdota, las mujeres, horrorizadas, le advierten a Riruri que vigile de cerca a su pajarito para que no termine convirtiéndose en el siguiente bocadillo de Hajime. Poco después, terminan el almuerzo y la pareja se prepara para su exploración diaria en la mazmorra. Riruri decide llevar a Dragón para enseñarle los peligros del entorno. Al encontrarse con un slime, Riruri le advierte al ave en voz baja sobre la peligrosidad del monstruo, pero el pajarito, ignorante del riesgo, intenta hacerse amigo de la criatura. Esto provoca que el slime ataque con intenciones asesinas, obligando a Hajime a intervenir para rescatar tanto a la chica como al ave. Tras extraerlos del cuerpo viscoso del monstruo, Hajime sujeta a Dragón y comenta que un pájaro tan ruidoso es un estorbo para la exploración. Riruri piensa inicialmente que él lo sostiene con afecto, pero pronto se percata de que en realidad está tanteando la calidad de la carne del ave, por lo que se arrepiente de haber permitido el contacto. Al regresar a casa, dejan a Dragón descansando en la habitación y vuelven a la mazmorra. Ese día, Riruri trabaja horas extra para compensar la nula contribución de su mascota, matando tantos slimes que logra subir de nivel en una sola jornada. Al volver a casa emocionada por ver a su mascota, Riruri se encuentra con un desastre. La habitación está completamente desordenada por culpa del pajarito. Hajime, furioso al entrar y evaluar los daños, descubre que Dragón ha defecado en su cama, lo que hace que su paciencia se agote. Consciente de que la vida de Dragón pende de un hilo, Riruri decide intentar enseñarle a trabajar en la taberna para que se gane su sustento. No obstante, el ave resulta ser demasiado inestable para transportar siquiera una bebida. Aunque Natalie duda de la utilidad del ave, Riruri insiste en que su vida está en juego. Natalie comprende la gravedad de la situación al notar la sonrisa maliciosa de Hajime, quien parece estar esperando cualquier error para convertir al pájaro en comida.
Al día siguiente, Hajime le indica a Riruri que es hora de salir a trabajar, pero ella, preocupada por los problemas que el ave causa en su ausencia, decide quedarse en la taberna para seguir entrenándolo. Hajime acepta y sale solo a patrullar el bosque cercano. Durante su recorrido encuentra un nido de gorripájaros salvajes y luego descubre excrementos que le llaman la atención. Tras un análisis cuidadoso, identifica que pertenecen a un oso que no es nativo de ese bosque. Hajime deduce que un oso fuera de su hábitat representará un grave problema para la seguridad del pueblo si no se le controla. Aunque piensa en informar a Riruri, recuerda que ella no lo acompaña, por lo que continúa rastreando a la bestia por su cuenta. En la taberna, Natalie intenta enseñar a Riruri y a Dragón a doblar sábanas. Tras un esfuerzo considerable, logran doblar una, pero el ave deja huellas de suciedad por toda la tela. Aunque Riruri se avergüenza, Natalie le resta importancia asegurando que es fácil lavarla de nuevo. Mientras tanto, Hajime regresa al gremio e informa a Olive sobre el oso invasor. Olive sospecha que los inviernos prolongados pudieron reducir el suministro de alimento en otras zonas, empujando al oso hacia el pueblo. Ante el riesgo de que el animal se asiente y se reproduzca, le pide a Hajime que acepte la misión formal de rastrear y eliminar a la fiera. Al día siguiente, durante la comida en la taberna, Riruri nota que Natalie no se encuentra bien. A pesar de que Natalie intenta disimularlo, un estornudo revela que tiene un resfriado. Su padre le ordena tomarse el día libre, advirtiéndole que un resfriado mal cuidado puede ser mortal, pero ella se resiste debido a la carga de trabajo acumulada. Riruri se ofrece a cubrir su lugar con la ayuda de Dragón. Ante la persistente negativa de Natalie a descansar, Hajime pierde la paciencia, la levanta en peso y la lleva a la fuerza a su habitación para que se acueste. La cercanía física provoca que Natalie se desmaye de la vergüenza, mientras el padre de la joven y Riruri reaccionan con enojo ante la escena. Riruri asume el uniforme de mesera y pasa el día realizando tareas pesadas, limpiando desastres y cargando cajas. Más tarde, lleva el almuerzo que el padre de Natalie preparó para su hija. En su habitación, Natalie se sumerge en recuerdos de su infancia, rememorando cómo sus padres la animaban cuando ayudaba en la taberna. La tristeza la invade al recordar que su madre falleció por una enfermedad, dejándola con un sentimiento de soledad. Riruri entra y, al verla llorar, intenta consolarla, pero Natalie se siente avergonzada por mostrar su vulnerabilidad. Riruri ofrece incluso darle palmaditas en la cabeza para animarla, pero la timidez de Natalie es mayor, por lo que Riruri simplemente deja la bandeja de comida. Natalie agradece la ayuda en el negocio y admite que, aunque el trabajo de mesera es agotador, le genera satisfacción brindar un lugar de descanso a los aventureros. Riruri comenta que ella sería una excelente esposa, pero añade una advertencia celosa para que no tenga pretensiones con Hajime. En el bosque, Hajime continúa su búsqueda infructuosa del oso, lo que aumenta su frustración al encontrar solo presas menores como un conejo muerto. Regresa al gremio para informar a Olive sobre su fracaso temporal y considera la posibilidad de usar el instinto de algún animal para rastrear a la fiera. Esa noche, Riruri le pregunta por qué le resulta tan difícil la tarea, y Hajime admite que su experiencia se centra en las mazmorras y no en el rastreo en entornos naturales. Riruri propone utilizar a Dragón para asistirle. A la mañana siguiente, una Natalie ya recuperada agradece la ayuda recibida. Riruri se prepara para acompañar a Hajime en la patrulla junto con el ave, negándose a quedarse como sirvienta. Una vez en el bosque, mientras exploran, Hajime encuentra marcas de garras en un árbol, pero duda de su origen al ver que están muy bajas. De repente, Dragón vuela hacia una dirección específica y Riruri lo sigue. Encuentran al ave cerca de un nido de su misma especie. Dragón comienza a emitir chillidos complejos que parecen ser instrucciones para los otros pájaros. El ave líder del nido responde con un chillido agudo que activa una red de comunicación por todo el bosque, con cientos de aves respondiendo al llamado. Dragón guía entonces a Hajime y Riruri hasta un río, donde se ocultan tras unas rocas. Allí localizan finalmente al oso, que se está alimentando de un cocodrilo. Hajime comprende que Dragón utilizó la red de gorripájaros para localizar el objetivo. Riruri, envalentonada, intenta atacar a la bestia, pero se acobarda ante su ferocidad. Hajime interviene y derrota al oso con una paliza brutal. Tras el enfrentamiento, Hajime reconoce el mérito del ave, admitiendo que el rastreo fue posible gracias a su inteligencia. Comenta que el pajarito podría ser incluso más útil que Riruri para futuras misiones, lo cual hiere los sentimientos de la joven. El grupo regresa al pueblo, donde Verónica reprende a Hajime por su falta de tacto con Riruri. En ese momento, una mensajera llamada Tania entra en la taberna y le comunica a Verónica una noticia definitiva. Su tienda, Alas de Súcubo, ha cerrado sus puertas de manera permanente.
Nuestros protagonistas emprenden un viaje junto a Verónica, quien se encontraba profundamente afectada tras recibir la noticia de que su local comercial había quebrado. Sin embargo, la situación era más grave de lo que Hajime imaginaba inicialmente. El establecimiento no solo había fallado financieramente, sino que el edificio se había desmoronado físicamente hasta los cimientos. Para Hajime, esto parecía un castigo divino, pero su actitud cambió cuando Verónica, entre lágrimas, le confesó sus orígenes. Ella explicó que, al igual que él, comenzó sin nada en los barrios bajos y que ver destruido el local que tanto le costó conseguir la sumía en una profunda tristeza. Movido por la compasión, Hajime accedió a acompañarla hasta la ciudad para investigar lo sucedido, lo cual alegró tanto a Verónica como a la mujer que trajo la noticia, quienes se sentían más seguras viajando con un hombre, aunque secretamente tramaban algo. Verónica advirtió que si el desastre fue provocado intencionalmente, el responsable sufriría un infierno. Al llegar a la ciudad de Yanago, el destino del viaje, Riruri quedó asombrada por la magnitud de las edificaciones, mientras que Hajime experimentó una fuerte nostalgia, reconociendo el lugar y sus imponentes muros. Al llegar a las ruinas del local, se encontraron con Maribel, una oficial de policía conocida de Verónica, quien custodiaba la zona debido al caos generado por el derrumbe. En ese momento apareció Jessie, apodada la Pecosa por Verónica, quien se burló de la desgracia ajena. Verónica la acusó de haber provocado el derrumbe, pero Jessie y Maribel aclararon que el responsable fue un dragón de niebla. Según el informe oficial del gremio, la criatura se posó en el tejado durante la noche y su inmenso peso provocó el colapso de la estructura. Esta revelación hundió más a Verónica, ya que ella misma había excluido específicamente a los dragones de su póliza de seguro contra monstruos para ahorrar dinero. Jessie continuó hostigándola, pero reveló que había estado cuidando a las empleadas de Verónica mientras éstas recuperaban su sustento. Sin embargo, este gesto no era gratuito. Jessie propuso un trato. Liberaría a las chicas una vez que recuperaran su empleo, pero a cambio exigía la libertad de Richard. Hajime y Verónica se mostraron confundidos hasta que comprendieron que se refería a la mascota de Verónica, un hombre rubio al que ella solía maltratar constantemente. Jessie confesó estar enamorada de él. Ante la negativa inicial, Jessie propuso zanjar la disputa mediante un desafío en una mazmorra. Si ella ganaba, Richard sería libre y Verónica trabajaría para ella. Si Verónica ganaba, Jessie pagaría la mitad de los gastos de reconstrucción del local. Verónica aceptó el trato. Esa noche, durante la cena, Verónica se dio cuenta de la desventaja en la que se encontraba, pues Jessie poseía todos los mapas de la mazmorra y contaba con el apoyo de Toraverse, un grupo de exploradores especializados. Richard intentó animarla, asegurando que se esforzaría al máximo para no ser separado de ella, aunque su declaración no inspiró mucha confianza. A la mañana siguiente, se reunieron en la mazmorra, conocida como el altar de Gowen, para iniciar el duelo bajo la regla de 5 contra 5. El objetivo era derrotar al jefe intermedio, el monstruo de la resurrección. El duelo comenzó y el equipo de Jessie, los Tigres, avanzó a gran velocidad. En el trayecto activaron una trampa de troncos que casi impacta a Jessie, de no ser porque Richard se interpuso para recibir el golpe. Richard reveló su naturaleza masoquista al disfrutar del impacto, lo que provocó que Verónica lo golpeara aún más por distraerse en pleno duelo. Hajime y Riruri, notando que estaban perdiendo demasiado tiempo en discusiones, decidieron avanzar por su cuenta. Riruri, guiada por su instinto, encontró una estatua que servía como mecanismo para abrir un pasadizo secreto. Dentro del pasaje hallaron un cofre con una vestimenta mágica que inicialmente no le quedaba a la niña, pero Hajime explicó que el equipo de mazmorra tiene la propiedad de autoajustarse al tamaño de quien lo encuentra. Riruri, ahora equipada y motivada, instó a Hajime a seguir adelante. Mientras tanto, el equipo de los Tigres ya se encontraba enfrentando al jefe intermedio, un enorme monstruo acuático. Riruri se dispuso a atacar con su espada, pero Hajime la detuvo, advirtiéndole que con su nivel actual sería derrotada en combate cercano. Él le sugirió utilizar magia a distancia, aprovechando el potencial de su nuevo equipo. Aunque Riruri dudaba de su capacidad mágica, al usar su báculo, logró acumular una cantidad sorprendente de energía. Hajime confirmó que ella poseía mucho más talento para la hechicería que para el combate físico. Con un solo ataque mágico, Riruri venció al monstruo, robándole la victoria a los Tigres en el último momento. Los miembros del equipo rival, lejos de enfadarse, elogiaron la habilidad y humildad de la niña. Verónica, al llegar y ver que habían ganado, celebró efusivamente al saber que la reconstrucción de su local estaba asegurada. Posteriormente, Hajime fue agasajado por las empleadas de Verónica, quienes creían erróneamente que él había sido el héroe de la batalla. Riruri
celosa por la atención que recibía Hajime, lo obligó a marcharse bajo la premisa de comprar recuerdos antes de partir esa misma noche. Recordó que Olive le había encargado comprar un perfume exclusivo de Yanago, llamado Ensueño de Moras. Al encontrar el producto, Hajime se quejó del alto precio por simple agua aromatizada, pero la situación lo llevó a reflexionar sobre su pasado en esa ciudad. Riruri le preguntó si planeaba visitar las tumbas de sus padres, a lo que él respondió que nunca los conoció y que en realidad quería presentar sus respetos a un amigo fallecido con quien solía pasar el tiempo. Se adentraron en los barrios bajos, donde Riruri notó la mirada hostil de los residentes. Hajime aclaró que no los miraban a ellos, sino a su mascota dragón, a quien veían como alimento. En su recorrido se encontraron con un anciano llamado Bom, quien vendía objetos que parecían basura. Bom reconoció a Hajime como el niño de los barrios bajos que solía intentar robar en su tienda, y recordó con nostalgia cómo Hajime le lanzaba piedras cuando era pequeño. Riruri se mostró fascinada por conocer el origen de su compañero, aunque la experiencia fue interrumpida cuando un niño local intentó robarle su mascota. Riruri persiguió al niño y, en un arranque de ira, lanzó un hechizo de agua que empapó el lugar, provocando el enfado de un hombre llamado Loton. Al reconocer a Hajime, Loton cambió su actitud hostil por una de extremo respeto y temor, demostrando que Hajime tenía una reputación temible en esa zona. Finalmente, llegaron a un lugar de cremación, donde Hajime presentó sus respetos ofreciendo comida. Explicó a Riruri que en los barrios bajos, los fallecidos son incinerados y sus cenizas se dispersan hacia el sol. Mientras observaban a otros niños robar la ofrenda de comida, Hajime comentó con risas que él solía hacer lo mismo para sobrevivir, deseando que su amigo, donde quiera que estuviera, no pasara hambre. Riruri, conmovida por esta faceta vulnerable de Hajime, intentó consolarlo actuando como una figura materna por un día, lo cual Hajime rechazó de inmediato. De regreso, pasaron nuevamente por el puesto de Bom, donde Hajime observó a los niños locales cazando ratas para ganar dinero. Riruri quiso intentarlo, y Hajime le enseñó la técnica: usar un gusano como carnada y matar a la rata con una piedra de forma precisa para no dañar la piel ni perder el cebo. El proceso resultó traumático para Riruri, quien terminó llorando tras fallar el tiro y matar accidentalmente al gusano. Al verla, Hajime reflexionó que, si Riruri hubiera estado con él durante su infancia, su vida en los barrios bajos habría sido mucho más difícil, pero definitivamente mucho más divertida. Pasan los días y el grupo de aventureros regresa de una nueva misión con un nuevo triunfo. Riruri ha traído un regalo para Natalie, un objeto extraño que la recepcionista no logra identificar. Mientras Natalie intenta disimular su desconcierto, se acerca un hombre con apariencia de pollo enorme que reconoce el objeto como un Xochinoco con patas, una criatura proveniente de Yanago. Hajime se sorprende por el vasto conocimiento del individuo, a quien identifica como una especie de erudito. Riruri explica con orgullo que ella eliminó a la criatura, lo que lleva al señor Pollo a comprender que ambos son aventureros capacitados. Ante esta demostración de habilidad, el señor Pollo les revela que ha estado reuniendo datos sobre monstruos y les propone una misión de escolta para acompañarlo a una mazmorra con el fin de continuar sus investigaciones. Aunque su acompañante inicial muestra dudas, Hajime y Riruri acceden al encargo. A la mañana siguiente, el grupo se prepara para partir. El señor Pollo había pedido a su hija que se quedara en el pueblo, pero ella insiste en acompañarlos. Riruri la mira con desdén y comenta que la mazmorra es un lugar peligroso para una niña, lo que provoca el enfado de la pequeña, llamada Coco, quien le recuerda que ella también es una niña. Coco manifiesta una opinión negativa sobre los aventureros, tildándolos a veces de inútiles, y explica que acompaña a su padre porque sabe que él no les reclamaría nada aunque cometieran errores graves. Hajime presiente que la dinámica con Coco será problemática. Una vez dentro de la mazmorra, la tensión entre las niñas aumenta. Riruri, que usualmente intenta ser amistosa, decide no llevarse bien con Coco, debido a que la pequeña insultó indirectamente a Hajime, a quien Riruri admira profundamente. Riruri llega a desear que Coco pise una trampa para que aprenda una lección de humildad. De hecho, poco después Riruri nota una trampa activa justo cuando Coco está por pisarla. Tras una lucha interna, Riruri decide intervenir y la detiene para advertirle. Sin embargo, Coco responde con arrogancia que ya estaba al tanto del peligro, pues sus lentes especiales detectan trampas con gran eficacia en los primeros niveles. Esta respuesta incrementa la antipatía de Riruri hacia ella. Mientras avanzan,
el señor Pollo se dedica a observar el comportamiento de los monstruos y a tomar notas detalladas, incluso de las criaturas más comunes. Riruri le pregunta por qué se toma tantas molestias en lugar de consultar la información directamente en el gremio. El erudito le explica que el conocimiento actual sobre las mazmorras es limitado. Los monstruos pueden cambiar de tamaño, comportamiento o características sin razón aparente, lo que representa un riesgo para los aventureros desprevenidos. Asegura que estos cambios pueden anticiparse mediante un estudio periódico y minucioso. Como ejemplo, menciona que si ven a un slime temblando en una esquina, no deben eliminarlo de inmediato. Si regresan al día siguiente, descubrirán que sus ojos se han transformado en joyas valiosas. Esta revelación fascina a Riruri y despierta su interés por el aprendizaje. Pero Coco se burla de ella, llamándola ignorante y afirmando que no se puede esperar más de aventureros tontos. Riruri intenta mantener la compostura, pero termina escupiéndole accidentalmente y pide disculpas con sarcasmo. La disputa se vuelve tan ruidosa que Hajime debe intervenir para reprenderlas, recordándoles que una mazmorra no es lugar para berrinches. El grupo continúa descendiendo y recolectando una cantidad considerable de datos. Gracias a la experiencia de Hajime, la expedición transcurre sin riesgos mayores. Durante un descanso, Riruri observa que Coco está dibujando en sus notas y espera que lo haga mal para burlarse, pero descubre que la niña tiene talento artístico. Por su parte, Hajime conversa con el señor Pollo, quien le confiesa que normalmente trabaja en una granja, pero ahorra dinero para dedicarse a la investigación porque le apasiona y porque la venta de información válida podría brindar una mejor vida a su familia. Hajime revisa las notas y queda impresionado por la calidad de la información. Al terminar el encargo, Hajime se dirige al gremio y le comenta a Olive, la encargada, que las notas del señor Pollo son extremadamente útiles. Olive decide revisarlas, pero también aprovecha para reprender a Hajime por haber estado ausente 5 días, entregándole una gran cantidad de trabajo acumulado. Hajime acepta la tarea sin quejas. Mientras tanto, cerca de la posada, Coco le cuenta a Natalie que su padre está trabajando muy duro, mostrando una faceta tímida y preocupada. Natalie, comprendiendo que la niña quiere llevarle comida a su padre, la elogia por tener un progenitor tan inteligente. Sin embargo, unos aventureros cercanos comienzan a burlarse de la raza del señor Pollo, haciendo comentarios despectivos sobre su capacidad intelectual. Coco, herida, huye del lugar llorando. Riruri y Hajime suben las escaleras y la niña se queja en voz alta de lo molesto que fue trabajar con Coco, llamándola cabeza de pájaro y diciendo que se cree la gran cosa, pero no puede hacer nada sola. Al escuchar esto, Coco siente el impulso de reaccionar, pero Riruri continúa hablando y añade que, a diferencia de la niña, el padre de Coco es una persona increíblemente inteligente y digna de admiración. Al oír que Riruri realmente reconoce y alaba el intelecto de su padre, los sentimientos de Coco cambian y se siente feliz y validada. Un par de días después, el señor Pollo llega emocionado a informar que Olive revisó sus datos y el gremio decidió comprar su investigación. Además, el gremio desea colaborar con él para futuras notas. El erudito expresa su profunda gratitud hacia Hajime. Coco aparece y sugiere que, dado que se quedarán en el pueblo por más tiempo, ella y Riruri deberían intentar llevarse mejor. Sin embargo, Riruri mantiene su rechazo inicial y ambas comienzan a pelear de nuevo con sinceridad brutal. Debido al trabajo acumulado, Hajime decide salir solo a completar los encargos pendientes, sabiendo que la presencia de Riruri lo retrasaría. Anyango observa la situación y nota que Riruri tiene problemas de apego. Para distraerla, Hajime miente diciendo que hay un slime volador en el cielo. Riruri sale corriendo frustrada por no poder volar para alcanzarlo y al darse cuenta del engaño considera entrar sola a la mazmorra. Anyango intenta detenerla y, providencialmente, Olive aparece con un pequeño encargo para las aventureras de rango bronce. Riruri se emociona, pero al revisar los papeles se da cuenta de que no sabe leer. Como Anyango es la única que entiende la lista de materiales, Olive le asigna el trabajo de campo a ella y pone a Riruri a fregar el suelo del gremio. Riruri cumple con su tarea de limpieza, mientras observa con envidia cómo Anyango progresa en sus labores intelectuales bajo la tutela de Olive. El golpe definitivo a su ego ocurre cuando intenta mover unas cajas pesadas. Mientras Anyango carga 2 con facilidad, Riruri se esfuerza al máximo y termina siendo aplastada por una de ellas. Anyango corre a socorrerla, pero encuentra a Riruri sumida en una profunda tristeza. Riruri rompe a llorar, confesando que se siente inútil porque solo le dan tareas que cualquiera podría hacer,
debido a su incapacidad para leer y su falta de fuerza comparada con su amiga. Anyango y hasta un dragón cercano terminan llorando con ella en una escena de desconsuelo colectivo. Olive sube y al enterarse de la situación habla con Riruri. Le explica que aunque sus tareas parezcan sencillas, las realiza con una dedicación excepcional, lo que la convierte en una compañera valiosa para Hajime. La elfa le revela que muchos aventureros locales rechazan trabajos agotadores o aburridos si el pago no es alto, y que es Hajime quien siempre da la cara por el pueblo, aceptando cualquier misión, ya sea vencer a un dragón o limpiar un suelo. Le asegura que el valor de un aventurero reside en esa dedicación. Esa noche, Hajime llega al gremio y encuentra a Riruri dormida en un rincón tras haber trabajado duro. Olive le sugiere a Hajime que le enseñe a Riruri a leer y escribir. A la mañana siguiente, Hajime lleva a Riruri a un lugar especial aprovechando que es su día libre. Allí se encuentran con Anyango y otros niños frente a una escuela. Hajime le explica que ambas estudiarán juntas. Riruri y Koko son presentadas como las nuevas alumnas. Cuando la profesora le pregunta a Riruri qué desea aprender, ella admite con sinceridad que no sabe escribir. La profesora asigna a Koko la tarea de enseñarle. Koko acepta con arrogancia, condicionando su ayuda a que Riruri sea agradecida. Para sorpresa de Koko, Riruri se toma el estudio con una seriedad y diligencia absolutas. Ante la pregunta de Koko sobre por qué se esfuerza tanto si basta con eliminar monstruos, Riruri responde que su objetivo es poder leer los encargos y los datos de los monstruos por sí misma para llegar a ser tan increíble como Hajime. Esta determinación impresiona a Koko, quien confiesa que ella también tiene el sueño de ser una estudiosa como su padre. Al reconocer que ambas tienen metas importantes, la relación entre ellas se vuelve más amable. Koko comienza a enseñarle con paciencia cómo sostener el lápiz y escribir correctamente. Anyango se une a ellas y logra ganarse el afecto de Koko rápidamente. Durante el recreo, mientras los demás niños juegan, Koko decide quedarse estudiando, pero finalmente sale al patio. Sin que ellas lo sepan, Hajime y el señor Pollo trabajan cerca, recolectando insectos. El padre de Koko observa con alegría que su hija, contra todo pronóstico, está jugando y relacionándose con otros niños. Tras un periodo de calma, mientras Hajime y Riruri se encuentran juntos, un estruendo repentino sacude el suelo. El hombre pollo explica que estos terremotos han sido frecuentes últimamente, aunque no les da mayor importancia inicial. Por la tarde del día siguiente, tras salir victoriosos de la mazmorra, las protagonistas se encuentran con la anciana del pueblo, quien agradece a Hajime su dedicación para mantener la seguridad local. Como gesto de gratitud, le regala una paleta a Riruri y los insta a seguir protegiendo la comunidad, dejando a ambos satisfechos. Sin embargo, la paz se interrumpe cuando un grupo de hombres se acerca y uno de ellos interroga a Hajime a gritos sobre su identidad como aventurero local. Ante el presentimiento de una amenaza, Hajime reacciona de inmediato propinando una paliza a cada uno de ellos, bajo la premisa de atacar antes de ser atacado. El líder del grupo, desconcertado por la violencia del encuentro y amedrentado por la presencia de Hajime, le pide calma y aclara que no son enemigos, sino miembros de la Guardia del Pueblo. Explican que su intención era simplemente recordarle que no debe ser arrogante, pues ellos son los encargados oficiales de la protección de los habitantes. En ese momento aparece Natalie, quien saluda a Hajime y Riruri, reconociendo además al líder de la guardia como Jan. Este último se muestra sumamente avergonzado ante el saludo de Natalie. Al notar que Jan no responde, Hajime deduce y proclama en voz alta que Jan está enamorado de Natalie. Jan intenta callarlo, pero Hajime, alegando empatía por haber vivido una situación similar, comprende que Jan intentaba marcar territorio al saber que Hajime reside en la misma posada que Natalie. Para resolver la situación, Hajime pregunta directamente a Natalie su opinión sobre Jan. Ella responde con timidez que lo considera un buen amigo, lo que deja a Jan emocionalmente destrozado, mientras Hajime se burla abiertamente de su rechazo. Enfurecido, Jan desenvaina su espada, pero Hajime lo patea para desarmarlo, advirtiéndole sobre el peligro de usar armas descuidadamente. Jan jura que jamás lo aceptará como habitante del pueblo, mientras sus propios amigos lo instan a rendirse ante la evidente superioridad de Hajime. Tras llevarse a Jan, Natalie explica a Hajime que Jan ama profundamente el pueblo y que su actitud se debe a su sentido del deber como guardia. A Hajime le sorprende la capacidad de Natalie para sonreír tras haber rechazado a su amigo. Al caer la noche, Riruri cuestiona a Hajime sobre el comentario de Jan acerca de no ser aceptado en el pueblo. Hajime revela que, aunque es el aventurero local, apenas lleva unas semanas viviendo allí, por lo que todavía es considerado un extraño por muchos. Explica que personas como Natalie u Olive tienen mentes más abiertas, debido a su trato
trato constante con forasteros, pero que ganarse al resto de la comunidad tomará tiempo. Riruri se entristece y le aconseja no pelear tanto si desea ser aceptado, a lo cual Hajime responde fingiendo demencia y retirándose a comer antes de dormir. Durante la noche, un nuevo temblor sacude el lugar. En lo profundo del bosque, se revela que estos movimientos no son naturales, sino provocados por una bestia mágica que se mueve con agitación. Hajime se reúne con los líderes del pueblo. Olive informa que una criatura de nivel de amenaza cercano al desastre, un puasaurio, ha aparecido en el monte Kunimi, a 2 montañas de distancia. Olive especula que la criatura, nativa de la región de Koxi, llegó allí montada sobre una ballena errante. Los puasaurios son descritos como bestias agresivas cubiertas de púas extremadamente duras. Su lucha por el territorio con las criaturas locales es la causa de los terremotos. Olive señala que se requeriría un grupo completo de aventureros de rango plata para enfrentarlo. La anciana pregunta a Hajime si posee el rango de plata pura, un nivel superior al plata estándar, sugiriendo que él podría encargarse. Hajime duda, reconociendo que nunca ha enfrentado a tal monstruo y que la necesidad de un grupo entero indica un peligro real. Jan, presente en la reunión, se burla de la indecisión de Hajime, pero es reprendido físicamente por su padre, quien lo llama Don Nadie y lo expulsa de la sala tras pedir disculpas a los presentes. La coordinación continúa, y Olive menciona que hay aventureros de plata dispuestos a pelear si 7 pueblos reúnen los fondos necesarios. Hajime acepta apoyar en la pelea para ahorrar costes al pueblo. Sin embargo, antes de que se organice la expedición oficial, Hajime es abordado por una mujer que busca desesperadamente a su hijo Jan. Se revela que Jan, junto a sus amigos Donato y Alisa, ha desaparecido. Olive confirma que fueron vistos dirigiéndose al monte Kunimi para enfrentar al puasaurio por su cuenta. Hajime decide intervenir de inmediato. A pesar de que el padre de Jan intenta disuadirlo por seguridad, la anciana y los otros padres le ruegan que salve a los jóvenes. Natalie también expresa su preocupación y Hajime la tranquiliza asegurándole que, como rango plata pura, los traerá de vuelta sanos y salvos. Hajime ordena a Riruri quedarse en el pueblo, pero ella y Dragón se niegan a separarse de él. Al partir, el padre de Jan le pide que traiga a su hijo para poder darle su merecido castigo. Hajime nota que Olive lo observa con preocupación, temiendo por la seguridad de Riruri. Ante la insistencia de la niña por ir, Hajime le advierte que él no es su guardián y que, si decide ir, su seguridad y su vida son su propia responsabilidad. Riruri acepta las condiciones y se ponen en marcha. Mientras tanto, Jan y sus amigos encuentran una huella enorme en el monte. Aunque los amigos de Jan sugieren regresar, él insiste en continuar, motivado por el deseo de proteger el pueblo y demostrar su valía ante Natalie. En ese momento, el puasaurio aparece de forma imponente. Al intentar proteger a uno de sus amigos, Jan recibe un golpe directo de la bestia que lo deja gravemente herido internamente. A pesar del dolor, Jan intenta levantarse para seguir luchando, pero el monstruo se prepara para un ataque frontal definitivo. Hajime interviene justo a tiempo, deteniendo el golpe y devolviéndolo con fuerza. Hajime ordena a los jóvenes regresar al pueblo. Jan intenta advertirle que la niña está en peligro, pero Riruri y Dragón se lanzan al ataque con entusiasmo. Jan, horrorizado por el peligro, se lleva a Riruri a la fuerza hacia la seguridad del pueblo, convencido de que Hajime no podrá vencer solo a semejante criatura. En el campo de batalla, Hajime enfrenta los veloces ataques del puasaurio. Logra romper uno de sus cuernos, lo que enfurece aún más a la bestia. Hajime recuerda que el punto débil consiste en desprender todas las púas para debilitar la coraza. Durante el intercambio, Hajime es lanzado contra una roca y resulta herido, lo que provoca su propia ira. Hajime lanza una roca con una sola mano para aturdir al puasaurio y prepara su martillo. Arremete de frente, propinando golpes directos que arrancan las espinas de la bestia y finalmente impacta con un golpe letal en la cabeza, acabando con el monstruo de forma impresionante. Mientras los jóvenes observan atónitos la fuerza de un plata pura, Hajime se relaja momentáneamente. Riruri corre a felicitarlo, pero la calma dura poco. Un nuevo terremoto sacude el monte. Hajime detecta que el suelo bajo Riruri se cuartea y la aparta de un empujón. En ese instante, una bestia desconocida emerge de la tierra y le arranca el brazo a Hajime de un mordisco. A pesar de la pérdida del brazo y la hemorragia masiva, Hajime mantiene la frialdad y analiza la situación. Identifica a un monstruo gusano gigante que le bloquea la huida. Consciente de que no sobrevivirá mucho tiempo en ese estado, decide terminar la batalla rápidamente. Hajime desata un poder devastador, activando una marca y una habilidad conocida como el flujo carmesí del dios de la guerra.
El gusano intenta escapar bajo tierra al percibir el peligro, pero Hajime lo extrae por la fuerza y le arranca la cabeza de un solo golpe. Tras la victoria, Jan y los demás se apresuran a socorrerlo para llevarlo al pueblo, mientras Riruri comprende con horror que Hajime ha perdido su miembro por protegerla. Hajime, manteniendo su carácter, les pide silencio ante sus gritos de preocupación. Hajime observa a Riruri, quien no puede contener el llanto ante la gravedad de la situación. Tras inspeccionar su propia herida, el protagonista nota que el sangrado es más profuso de lo esperado y decide que, aunque tiene asuntos pendientes que discutir con sus compañeras, lo primordial es regresar de inmediato al pueblo. Al llegar, Natalie y el resto del grupo lo reciben con preocupación. La severidad del daño es evidente y requiere atención médica urgente. Hajime pierde el conocimiento y, al despertar, experimenta una desorientación momentánea hasta que procesa la realidad física de su situación. Ha perdido definitivamente el brazo izquierdo. Pese a la magnitud de la amputación, su reacción inicial es de una frialdad absoluta, sintiendo un hambre voraz que lo empuja a buscar alimento de inmediato. Mientras tanto, Olive recibe instrucciones oficiales de la jefatura del gremio. La organización reconoce que los aventureros de rango plata pura son activos invaluables, particularmente en zonas rurales donde las responsabilidades son mayores y los recursos escasos. Por ello, el gremio mantiene un control estricto sobre las misiones asignadas para garantizar la longevidad de sus miembros. La directiva cierra con una orden explícita para la elfa: restaurar la capacidad de combate de Hajime a la brevedad posible. Cuando Olive entra en la habitación, encuentra al protagonista consumiendo la comida de ella. Él se disculpa por el impulso provocado por su debilidad, pero Olive, lejos de molestarse, agacha la cabeza sumida en la culpa. Confiesa que no evaluó correctamente el peligro y jamás previó el encuentro con dos criaturas de nivel desastre en un mismo lugar. Hajime intenta consolarla pidiéndole que levante la cabeza y señalando que su mano derecha permanece intacta. La noticia de su estado se difunde rápidamente, atrayendo a numerosos habitantes del pueblo que acuden para agradecerle por su sacrificio y disculparse por los riesgos corridos. Sin embargo, Hajime nota la ausencia de Riruri durante toda la jornada. Anyango lo visita poco después, y aunque ya sabía de la herida, se estremece al ver el espacio vacío donde antes estaba el brazo. Le explica que, si bien la magia sanadora ha cerrado la herida, la pérdida masiva de sangre le exige un reposo absoluto. En ese momento se presenta un personaje inusual, que resulta ser el jefe de los enanos. El líder de los artesanos acude para agradecer personalmente a Hajime por haber protegido a algunos de los jóvenes de su comunidad y, tras sentarse, le propone fabricar una prótesis mecánica. El enano asegura que tiene experiencia previa en la creación de extremidades artificiales complejas. Anyango respalda la oferta con entusiasmo, destacando la sofisticación de las máquinas del jefe. Al enterarse de que los costos serán cubiertos íntegramente por el gremio y la aldea, Hajime acepta el ofrecimiento. Poco después, Hajime divisa a Riruri escondida tras un árbol. Cuando intentan llamarla, ella huye despavorida, lo que desconcierta al protagonista, quien sacrificó su miembro para protegerla. Anyango aclara la situación, explicando que el comportamiento de Riruri nace de la empatía y de un profundo sentimiento de culpa. Ella teme haber arruinado la carrera de Hajime como aventurero. Determinado a demostrar su valía, Hajime decide salir a recolectar frutas acompañado por las chicas. Riruri intenta detenerlo, insistiendo en que debe obedecer las órdenes de reposo de Olive, pero él se mantiene firme en que debe continuar con su trabajo. Ante la tristeza de Riruri, quien señala que él ya no podrá trepar árboles como antes, Hajime comienza a escalar un tronco usando únicamente su brazo derecho. Tras un esfuerzo considerable, lidiar con la superficie resbaladiza y el acoso de un ave, logra alcanzar la copa. Desde las alturas, Hajime decide abordar el conflicto emocional de Riruri. Con brevedad, le confiesa que se siente genuinamente feliz de que ella esté a salvo. Estas palabras rompen la barrera de Riruri, quien llora con alivio y promete fortalecerse lo suficiente para convertirse en el brazo que él perdió. Anyango se une a la promesa, asegurando que ella también se volverá poderosa para sostenerlo. Aunque la situación le resulta graciosa, Hajime acepta su apoyo mientras espera con impaciencia la finalización de su prótesis, pues la inactividad comienza a afectarle. Verónica aparece para reprender su impaciencia, recordándole que una prótesis de calidad requiere tiempo y que precipitarse tras una herida de tal calibre suele conducir a un destino fatal. Ella le asegura que se encargarán de las tareas del gremio y revela, ante la sorpresa de los presentes, que su elfo esclavo es en realidad un aventurero de rango plata, a pesar de su reputación dudosa.
Finalmente, el jefe de los enanos completa el encargo. La nueva prótesis incorpora nervios sintéticos avanzados. Aunque Hajime nota que no tiene sensibilidad táctil, el jefe explica que la tecnología enana compensa esa carencia con funciones adicionales y una durabilidad extrema, capaz de resistir incluso el calor de un volcán o el ataque de un dragón. De regreso, encuentran a Anyango y Riruri construyendo una silla reforzada para Hajime. La labor se interrumpe para ayudar a un anciano recolector de rábanos. Durante la tarea, Anyango extrae una raíz que resulta ser una criatura veloz que debe ser capturada. Hajime observa que, con un guante puesto, la prótesis es casi imperceptible y queda impresionado por la tecnología. Tras reflexionar sobre la formación de Riruri, quien posee un talento natural para la magia espiritual y la espada del que él carece, considera que lo mejor sería buscarle un maestro especializado. Sin embargo, un accidente ocurre cuando Hajime presiona un botón desconocido en su brazo, provocando una explosión. Al día siguiente, decide poner a prueba a Richat para ver si es apto para instruir a Riruri. Durante una misión de caza de lobos de montaña, Hajime observa cada movimiento de Richat, poniéndolo nervioso y despertando los celos de Verónica. Para animar a Riruri, quien sigue algo decaída, Hajime le demuestra que su nuevo brazo le otorga una fuerza superior a la que tenía originalmente. La prueba de Richat resulta fallida cuando éste elimina a un lobo utilizando arco y flechas en lugar de la espada. Richat aclara que los rumores sobre su maestría en magia espiritual y esgrima eran infundados, nacidos de un malentendido tras usar magia de viento básica. Hajime concluye que no hay nadie más capacitado para entrenar a Riruri que él mismo. Riruri acepta con entusiasmo, consolidando su vínculo y asegurando que ambos continuarán su camino como compañeros de armas por mucho tiempo. Se nos muestra un pequeño guiño al pasado en el que Verónica quedó encantada tras ver a una mujer con un increíble pelo largo y sedoso, en comparación con el suyo que no lucía de esa manera, algo que aparentemente le molestaba. Regresando al presente, aparece un sujeto bastante extraño proclamando su adoración absoluta hacia Verónica. El hombre elogia con fervor sus labios, sus ojos, sus dedos y describe su cabello como algo más oscuro que la propia noche, afirmando que el viaje que realizó solo para verla ha valido la pena por completo. Ante la confusión del momento, Hajime le pregunta a Tanya quién es ese individuo. Tanya explica que se trata del alcalde de Yanago, uno de los clientes más frecuentes de Verónica, quien aprovechó sus vacaciones específicamente para visitarla. El alcalde, mostrando una profunda preocupación, le pregunta a Verónica por qué ha decidido trabajar como aventurera, siendo una ocupación tan peligrosa. Le asegura que, si su motivación es el dinero, él puede ocuparse de todas sus necesidades financieras. Verónica le agradece el gesto, pero le explica que muchos de sus clientes habituales son aventureros. Como su deseo es ofrecerles siempre el mejor trato posible en su negocio, decidió convertirse en aventurera ella misma para comprender mejor sus vivencias. Esta respuesta conmueve al alcalde hasta el punto de gritar que ella es una diosa y una mujer espléndida cuya amabilidad le derrite el corazón. Antes de marcharse, le promete solemnemente que la esperará en Yanago. Al quedarse solas, Tanya le pregunta a Verónica cuánto tiempo planea permanecer en el pueblo. Verónica no tiene una respuesta segura, pero reconoce que no puede quedarse para siempre, debido a que muchos clientes preguntan constantemente por ella. Tanya le pide que no se preocupe, recordándole que ella ya salvó a muchas de las chicas del negocio, incluyéndola a ella misma, por lo que se encargarán de mantener todo en marcha durante su ausencia. El alcalde deja un generoso regalo que deja a todos sin palabras, y Verónica le ofrece al protagonista que tome lo que quiera, aunque Hajime declina la oferta. En ese momento, Riruri le pregunta a Verónica cómo logra que los hombres caigan rendidos a sus pies. La súcubo le responde que podrá entenderlo y hacerlo cuando se convierta en una mujer completa como ella. Riruri promete que lo logrará en el futuro, pero Verónica le sugiere que empiece por dejarse crecer el cabello, señalando que su color es precioso y es una pena que lo lleve tan corto, recalcando que el pelo es fundamental para una mujer. Riruri argumenta que, como aventurera, necesita libertad de movimiento y no puede distraerse con detalles irrelevantes. Hajime se muestra de acuerdo con esta visión práctica, pero Verónica lo tacha de vago y observa que su cabello está demasiado largo, por lo que decide que debe cortárselo al menos un poco. Aunque el protagonista acepta, pronto se le ve quejándose, mientras ella lo trasquila por varios lados, sin haberle consultado el estilo. Durante el proceso, Verónica comenta que se conocen desde hace mucho tiempo y que nunca imaginó que él llegaría al rango de plata pura. Hajime coincide, mencionando que ella ahora es la reina de la noche, un título que ella siempre anheló. La escena
evoca un recuerdo de la infancia en el que Verónica le cortaba el pelo a Hajime de la misma forma. En aquel entonces hicieron 2 promesas. Verónica prometió que, al crecer, sería la reina de la noche, con un cabello largo y brillante, mientras que Hajime juró convertirse en un aventurero tan fuerte que nunca le faltaría comida. De vuelta al presente, Hajime admite que es increíble el efecto que ella tiene sobre el alcalde, aunque la propia Verónica confiesa que no esperaba que él viajara tan lejos solo por un breve encuentro. De repente, el protagonista le recuerda que ya lleva mucho tiempo en el pueblo y sugiere que ya es hora de que se marche, lo que provoca que Verónica lo golpee por decir tonterías. Al terminar el corte, nota que Hajime se ha quedado profundamente dormido. Verónica decide salir a dar un paseo e invita a Riruri, pero la enana prefiere quedarse esperando a que Hajime despierte, con la excusa de limpiar el lugar, aunque sus verdaderas intenciones son dejar calvo al protagonista. Mientras Verónica camina observando el paisaje del pueblo, reflexiona sobre las palabras de Tania acerca de cómo salvó la vida de sus compañeras. Piensa que debería regresar a su antiguo trabajo, pues considera que, con el cabello tan largo, no puede desempeñar bien su labor de aventurera. En su camino encuentra a 2 aldeanos discutiendo qué hacer ante la presencia de una araña en el cobertizo. La súcubo decide encargarse de la situación, considerando que una simple araña no representa una gran amenaza. Mientras tanto, Olive llega corriendo a buscar a Hajime para informar de una emergencia. Riruri intenta mantenerlo en silencio diciendo que duerme, pero Hajime revela que ya despertó. Al ver al protagonista, Olive queda impactada y le pregunta si tiene un look nuevo, mientras los presentes estallan en risas. Hajime se mira en el reflejo de una ventana y comprende la magnitud del desastre en su cabeza. Enojado, pregunta por el paradero de Verónica y Riruri responde con descaro que salió a caminar. Poco después, en el cobertizo, todos llegan a la conclusión de que la araña ha secuestrado a Verónica. Los expertos explican que las arañas cazadoras suelen esperar a que la presa se debilite antes de actuar, por lo que mantienen la esperanza de encontrarla con vida. Los aldeanos que la abandonaron y el propio elfo se sienten culpables, pero Hajime los tranquiliza asegurando que él se encargará de la situación, como el aventurero profesional que es. Al ingresar al nido, Hajime constata que la seda cubre toda la zona y que el lugar está infestado de topos gusano. Richard sugiere cautela para evitar caídas y propone dividirse. Él irá por un lado, mientras el protagonista avanza con Riruri y Dragón. En el trayecto encuentran a un ciervo envuelto en seda, lo que alarma a Hajime al ver que la araña caza presas de gran tamaño. Desesperado, el protagonista comienza a gritar el nombre de Verónica, advirtiendo que piensa darle una lección cuando la encuentre. Riruri le advierte que sus gritos atraerán a las bestias mágicas. Hajime reconoce el error, pero decide que eliminar a las arañas es la mejor forma de asegurar la seguridad de Verónica, por lo que se lanza al ataque. Durante el enfrentamiento, Hajime es sorprendido por los topos gusano y le pide a Riruri que se adelante para buscar a Verónica lo antes posible. La muchacha, a pesar del peligro, se adentra en las cuevas hasta que escucha una voz familiar. Al entrar en una gruta, encuentra a Verónica atrapada. La súcubo le pregunta si vino a rescatarla, pero inmediatamente le grita que se aleje y que no puede volver con ella porque no puede moverse de ese sitio. Riruri intenta calmarla y buscar una forma de liberarla, pero queda claro que no tiene fuerza suficiente para vencer a la araña por sí sola. Verónica se ve obligada a tomar una decisión drástica para ayudar a la muchacha y decide sacrificar su largo cabello para liberarse, aunque ni siquiera así logran someter a la criatura. Justo cuando Verónica se lamenta de que el protagonista nunca está presente en los momentos críticos, Hajime aparece en escena. Al verlo, Verónica no lo reconoce al principio y, tras analizarlo, estalla en carcajadas al ver su cabeza completamente calva. Hajime le reclama furioso que ella es la responsable de su aspecto, pero Verónica insiste en que ella lo dejó guapo y se burla preguntando cómo terminó perdiendo todo el pelo. En medio de la discusión, Riruri confiesa que a ella le gusta cómo quedó el corte, lo que revela que fue ella quien completó el trasquilado. Hajime le da su merecido mientras la chica insiste en que solo quería dejarlo atractivo. Verónica continúa riendo sin parar. Finalmente, el grupo decide regresar a casa. Richard le comenta a su ama que el cabello corto le sienta bien. Mientras caminan de regreso, Verónica recuerda nuevamente a aquella mujer de su infancia con el pelo sedoso. Reflexiona sobre el hecho de que ya no posee una cabellera así de larga, pero concluye que el estilo corto no le queda nada mal. A pesar de los incidentes y de haber perdido su preciado cabello, Verónica parece genuinamente feliz por todo lo ocurrido. Ha pasado el tiempo suficiente para que el cabello de Hajime recupere su aspecto habitual, tras el incidente que lo dejó calvo. Riruri
responsable de aquel desastre estético, le comenta con naturalidad que se ve mucho mejor, lo que provoca la ironía del protagonista, quien no olvida quién fue la culpable. En el mercado local, Natalie disfruta de un inusual momento de descanso. Debido a la carga laboral estacional, le resulta complicado asistir a las compras. Sus ojos se detienen en un colgante hermoso pero costoso, y Hajime, en un gesto de gratitud por todo lo que ella hace por el grupo, decide comprárselo y pedirle que se lo lleve puesto. Natalie se siente abrumada, pues es la primera vez que un hombre le hace un regalo de ese tipo. Pero la escena se ve empañada por un repentino escalofrío. Riruri los observa con unos celos evidentes. Para no quedarse atrás, la pequeña también exige un regalo, aunque Hajime, conociendo su glotonería, opta por obsequiarle comida. Más tarde, Riruri busca el consejo de Verónica. La niña confiesa su deseo de que Hajime comience a verla como una mujer, y no solo como una pequeña protegida. Verónica le explica que deberá esforzarse en su feminidad y en verse linda para tener a los hombres a su merced. Sin embargo, Riruri nota que Hajime parece inmune a los encantos de Verónica a pesar de ser su amiga de la infancia, lo que hiere el orgullo de la mujer. Verónica admite que a veces odia depender de su ojo místico para obtener lo que quiere, ya que lo considera una forma de trampa. Riruri, con su sinceridad característica, admite que ella usaría cualquier poder con tal de que Hajime la quisiera. Verónica la consuela diciéndole que sus propios poderes se manifestarán tarde o temprano y le promete una sorpresa para el día siguiente. Verónica cumple su palabra y maquilla a Riruri. Incluso Natalie elogia el resultado, afirmando que el maquillaje le sienta de maravilla. Sin embargo, cuando Hajime aparece, su reacción es desalentadora. Al notar el brillo en los labios de la niña, le pregunta con torpeza si acaso desayunó carne grasosa, advirtiéndole que, de seguir así, subirá de peso rápidamente. La falta de tacto del protagonista indigna a las mujeres, quienes terminan golpeándolo. Camino a la mazmorra, un Hajime arrepentido intenta disculparse, pero Riruri lo confronta preguntándole qué debe hacer para que la vea como una mujer. Ante la incomodidad de Anyango, Hajime responde con evasivas, asegurándole que será una mujer preciosa cuando crezca. Riruri no se conforma con esta respuesta vacía y decide que la única forma de cambiar la percepción de Hajime es volviéndose más fuerte y dominándolo a través de su futuro poder de encanto. Dentro de la mazmorra, la motivación de Riruri es tal que incluso inquieta a Anyango. En un descuido, la pequeña cae en un foso directo sobre un monstruo que emprende una veloz huida. Riruri intenta frenarlo con magia de agua sin éxito y se ve obligada a saltar justo antes de que la criatura se estrelle contra un muro. Hajime aparece y le indica que termine con el monstruo, atacando su corazón, lo que permite a Riruri subir de nivel. Al alcanzar este nuevo rango, ella intenta usar una nueva habilidad, lanzándole un guiño a Hajime. El protagonista, confundido, le pregunta si le entró sangre en el ojo. Riruri lo intenta repetidamente sin efecto sobre él, pero descubre que su poder sí funciona con los monstruos de la mazmorra. Hajime analiza la situación y concluye que se trata de la habilidad Encanto, la cual parece ineficaz cuando hay una gran diferencia de nivel o contra humanos, pero muy potente contra bestias. Riruri se siente frustrada al poseer un poder de súcubo que no surte efecto en el hombre que desea impresionar. A la mañana siguiente, el ambiente cambia con los preparativos para el Festival del Dios Ciervo, una festividad dedicada a asegurar cosechas abundantes. Choco y Anyango le explican a Riruri que habrá mucha comida y puestos de venta. Entusiasmadas, sugieren abrir un negocio propio cocinando la carne de los monstruos que cazan en la mazmorra. Choco termina uniéndose al proyecto ante la insistencia de sus amigas. Mientras trabajan en las máscaras ceremoniales, un chico llamado Roton aparece para molestarlas con su oso hormiguero. Riruri, cansada de su actitud, utiliza su nuevo poder para domar a la criatura y hacer que ataque a su propio dueño, dándole una lección. Esa noche, Riruri le cuenta a Hajime sus planes para el festival y su entusiasmo por el puesto de carne. Hajime, al quedarse solo, reflexiona sobre su propia infancia, recordando cómo observaba los festivales desde la soledad de los callejones, y desea sinceramente que Riruri pueda disfrutar de la diversión que él nunca tuvo. Sin embargo, la paz nocturna se ve interrumpida por la aparición de bestias mágicas que se acercan al pueblo. Los guardianes luchan contra una invasión de osonejos y lobos de montaña que logran saltar los muros. Hajime interviene justo a tiempo para detener a una de las criaturas que se infiltró en la ciudad. Jan le expresa su preocupación por la repentina agresividad de la fauna local. Verónica también aparece en escena junto a su elfo esclavo para combatir a los lobos.
Ella explica a Hajime que la proximidad de la luna llena altera la sangre de las especies antiguas, sugiriendo que esto afecta a Riruri. Aunque Hajime argumenta que la luna aún no está llena, Verónica le recuerda que ya le había advertido sobre estas complicaciones cuando adoptó a la niña. Hajime acepta la responsabilidad de cuidarla y al regresar a casa encuentra a Riruri profundamente dormida, pero nota que su pulsera de la habilidad Encanto emite un brillo extraño. En los días posteriores, los preparativos del festival continúan. Los aldeanos, entusiasmados por la idea del puesto de carne asada, ofrecen su ayuda a las niñas. Hajime, intrigado por los sucesos nocturnos, le pregunta a Riruri si ha tenido sueños extraños o batallas mientras duerme, pero ella asegura haber dormido perfectamente. Más tarde, Hajime conversa con Olive sobre las incursiones nocturnas de las bestias. Aunque Olive agradece su protección, la preocupación en el pueblo es palpable. Hajime decide mantener la calma frente a los demás, pero continúa luchando en secreto cada noche contra los monstruos que invaden el asentamiento. Durante una de esas noches de combate, Hajime acude a la habitación de Riruri y nota que el brazo de la niña brilla intensamente. Ella se asusta al ver que no puede controlar el fenómeno y jura que no es intencionado. Para evitar que la pequeña se angustie o se sienta culpable por atraer a los monstruos, Hajime improvisa una explicación. Le dice que ese brillo es la señal de que su poder oscuro y prohibido finalmente ha despertado. Riruri, con la inocencia propia de su edad, se emociona ante la idea de poseer un poder secreto e impresionante y promete usarlo para el bien del pueblo. Hajime le pide que lo mantenga en absoluto secreto, argumentando que tener un poder oculto es emocionante, una razón que la niña acepta con alegría. Tras enviarla a dormir, el rostro de Hajime refleja una profunda preocupación. Sabe que la situación con las bestias y la naturaleza de Riruri es mucho más compleja y peligrosa de lo que ella imagina. Hajime se ha entregado por completo a la tarea de proteger el asentamiento, enfrentando a los monstruos que aparecen durante la noche hasta que los primeros rayos del sol comienzan a asomar. Al regresar a la posada, el agotamiento lo vence y cae en un sueño profundo que lo transporta a su pasado. En aquel entonces, Hajime era un joven travieso que solía ganarse enemigos con facilidad. En su sueño, se ve junto a Ricky y Bobby, dos niños que compartían sus mismas penurias. Los tres cocinan una rata asada, pero al tener que repartirla, el hambre persiste durante la noche. Para distraerse de la carencia, Ricky sugiere que hablen sobre sus sueños. Hajime confiesa que su mayor deseo es poder comer, hasta saciarse siempre que lo desee. Bobby menciona su anhelo de casarse con una chica llamada Verónica. Por su parte, Ricky sueña con convertirse en un aventurero local en un pueblo pequeño, pues su mayor deseo es tener un hogar pacífico rodeado de naturaleza y amigos bondadosos. El descanso de Hajime se ve interrumpido brevemente. Al notar que Riruri no está en la habitación, vuelve a conciliar el sueño. Mientras tanto, Riruri se encuentra en el festival, trabajando con entusiasmo en los preparativos del puesto de comida junto a sus amigas. Al caer la noche siguiente, el protagonista sale nuevamente a combatir a las bestias invasoras. En un descuido, Riruri se despierta para ir al baño e intenta ocultar su verdadera naturaleza. Pero Natalie, que pasaba por el lugar, logra verla en su forma adulta, con sus muñecas emitiendo un brillo intenso. A la mañana siguiente, tras el regreso de Hajime, Natalie le pide hablar en privado para expresarle sus inquietudes sobre Riruri. Le relata lo que presenció durante la noche y, aunque admite ignorar los detalles sobre las especies ancestrales, teme que algo extraño esté sucediendo. El protagonista intenta restarle importancia, asegurando que no es nada malo, pero Natalie le recuerda la orden del anciano de informar sobre cualquier anomalía. Ella cuestiona si el brillo de Riruri guarda relación con los ataques de las bestias, a lo que Hajime responde con una negativa rotunda para protegerla. Natalie comprende que él está ocultando la verdad para evitar que los habitantes se vuelvan contra la niña, pero la situación le sigue pareciendo alarmante. Poco después, Olive llega buscando a Hajime y Riruri le informa que aún duerme debido al arduo trabajo nocturno. Riruri parte hacia su puesto en el festival y Natalie aprovecha para preguntar a Olive el motivo de su visita. Olive explica que desea ayudar al protagonista en lo que sea posible, pues lo considera una persona excepcionalmente buena que, a pesar de las tragedias sufridas, como la pérdida de su brazo, nunca se ha quejado ni ha mostrado resentimiento. Hajime continúa su lucha solitaria contra los monstruos, cuya cantidad y agresividad parecen aumentar conforme se acerca la luna llena. Al volver a casa a la mañana siguiente, Olive lo confronta con dureza, reprochándole no haber pedido ayuda y cuestionando si acaso pensó que ella culparía a Riruri por la situación. Verónica se une a la reprimenda, tirándole de la oreja
y recordándole que tiene a una pequeña bajo su tutela, por lo que no debe actuar solo cuando se presentan problemas que involucren a Riruri. Natalie se disculpa por haber revelado a Olive lo que vio, pero informa a Hajime que han decidido que todo el pueblo protegerá a la niña. El plan es resistir la noche de luna llena, momento en el que el poder de Riruri se estabilizará. El anciano interviene para recordarle a Hajime que el Festival del Dios Ciervo es fundamental para la felicidad de los niños y la unidad del pueblo. Estas palabras resuenan en el protagonista, evocando los sueños de sus antiguos amigos, y acepta participar con gusto. Sin embargo, al buscar a Riruri en la posada, descubre con preocupación que ha desaparecido. Olive moviliza a los voluntarios para organizar una estrategia de defensa eficiente. Natalie informa que Riruri no aparece, y aunque Anyango y Choco desean buscarla, Natalie las convence de permanecer en el puesto de comida. Les explica que Hajime se encargará de hallarla y que Riruri se entristecería si encontrara el local vacío. Mientras tanto, Riruri camina sola y desolada observando su muñeca. Esa mañana, de camino al festival, escuchó por accidente a Olive explicar a los demás que ella poseía un poder inusual de especie ancestral que atraía a las bestias. Sintiéndose culpable por los problemas causados a Hajime y temiendo arruinar el festival para el pueblo, decidió huir. La tristeza de Riruri provoca que su poder se descontrole de manera estrepitosa, afectando incluso a las criaturas del bosque. El escándalo de las aves de gran tamaño le da a Hajime una pista sobre su ubicación, pero el descontrol mágico también atrae a depredadores peligrosos. Un osonejo ataca a Riruri, haciéndola caer cerca de un río. A pesar del terror, ella decide no rendirse, recordándose a sí misma que una aventurera no debe dejarse dominar por el miedo. En el momento crítico, un dragón aparece atacando a un lobo, y Hajime llega para rescatarla. No llega solo. Los habitantes del pueblo aparecen también, decididos a luchar para defender a la pequeña. Tras limpiar la zona de enemigos, Hajime se acerca a Riruri y la reprende cariñosamente, llamándola tonta por haberlos preocupado tanto. Le pregunta por qué no pidió ayuda si son un equipo y qué es lo que realmente desea hacer. Entre lágrimas, Riruri confiesa que su único deseo es ir al festival con él y con todos los demás. Las palabras de aliento de Hajime devuelven la alegría a Riruri. Según Verónica, la luna llena comienza a ocultarse, señalando el fin del peligro inminente. Riruri regresa al pueblo a toda prisa para no perderse el resto de la celebración. Al llegar al puesto se disculpa con sus amigas. Anyango llora de felicidad al verla sana y salva. El trabajo comienza de inmediato, pues los aldeanos esperan ansiosos por las brochetas que las niñas preparan. En medio de la celebración ocurre un evento prodigioso. El dios ciervo se manifiesta de forma increíble, ascendiendo al cielo y desprendiendo luces brillantes. Riruri, en su forma adulta, contempla el paisaje mientras Anyango le explica que son estrellas de la suerte que caen al cierre del festival. Riruri intenta buscar una para Hajime, pero él se ha quedado dormido. En sus sueños, revive un momento clave de su pasado, en el que les decía a sus amigos que no necesitaba un pueblo, sino que solo los necesitaba a ellos dos. Ricky, agradecido, los abrazó y les pidió que se volvieran aventureros para encontrar un hogar y vivir juntos. Semanas más tarde, tras el festival, el grupo se prepara para partir hacia una nueva misión, pues la vida de los aventureros exige un trabajo constante. Con esto hemos llegado al final de este anime. Recuerda dejarnos en los comentarios alguna otra obra antigua o reciente que te gustaría que resumiéramos. Nos vemos hasta la próxima.